Hola, ¿cómo anda Facundo? Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra clase de Nueva Historia del Arte. Estaban viendo recién enfrente, a ver si habilito otra vez la cámara, a Juan Pablo y Mariano Ramis, los vecinos. Bueno, hoy vamos a hablar de revoluciones y tengo muy bien presentado el chat acá, así que los leo. No va a pasar como la otra vez que me estaban avisando que tenía la cortina sonora muy alta, así que les leo. Previamente, no voy a hacer de vuelta todo esto, pero vinimos de arte prehumano, pasamos por los albores, el fuego y la imaginación, la invención de Dios, las cunas de la civilización, resucitamientos, y hoy sí vamos a hablar de revoluciones. Vamos a abarcar desde el 1700 hasta el 1826, pero cabalgando un poquito hasta casi 1930. Sí, como que me voy a exceder un poco, pero si no, no tenía mucho sentido esta clase. Y voy a empezar mal, voy a empezar con una errata. Le atribuí, ya empecé con una errata y una mala pronunciación. Le atribuí a Martha Satonji esta frase: todo sistema nace fatalmente preñado de su propio sepulturero. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Y la frase era correcta, pero dije que estaba en este escrito de Marx que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y oficialmente esta frase... ¿Para qué llegó ya? Bueno, originalmente entonces esta frase está en este libro. Acá vemos que Marx... Esperen que me... Ahí está. Acá lo vemos a Marx escribiendo... Perdón que me redispersé, que apareció Juan Pablo, no sé si quería entrar o no. Bueno, esta frase originalmente de Marta, yo había dicho que estaba en un libro, está originalmente en este. Acá está Marx cuando tenía 33 años y escribió esta frase.
Se refiere a un acontecimiento en particular. La Revolución Francesa en 1789 establece y se autoproclama el tercer estado a partir de una asamblea nacional constituyente. Fue mucho más desprolijo de lo que se ve en este relieve y vamos a ver esas desprolijidades y vamos a hablar de revoluciones. Aquí está Luis XVI antes de la revolución. Fue el último monarca absolutista antes de esta revolución. Y acá podemos ver algunas caricaturas de la época en donde se ve la emergencia, el emerger de lo que se llama el tercer estado, que es básicamente todo el mundo menos la nobleza. Todo el mundo que no era nobleza ni clero, que podría entrar también dentro del no tercer estado. Entraban campesinos, burguesía, artesanos y los pobres urbanos. ¿Quién describió qué es el tercer estado? Emmanuel Joseph Sieyès, en un tratado que justamente se llama ¿Qué es el tercer estado? Y dice que el plan es muy sencillo, hay que responder 3 preguntas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a hacer algo. A partir de estos programas revolucionarios empiezan a ocurrir entonces lo que en el imaginario aparece como la Revolución Francesa. Acá está Luis sometido luego de la toma de la Bastilla a estar en la prisión del Temple mientras se decide su devenir. Aparecen estas imágenes y manifestantes que están rodeándolo y finalmente empezaría lo que se llama la época del terror o la revolución, decapitando y cortando cabezas. Acá podemos ver el momento en donde se está despidiendo Luis XVI y acá están estas escenas que nos muestran esta parte de la revolución que es el decapitamiento. Luego del decapitamiento está el mostrarle la cabeza al pueblo. Llaman la atención estos grabados, algunas de las pinturas que vamos a ver, porque están como al borde de haber podido ser fotografiadas. Me estoy adelantando a lo que va a ser la clase que viene, que se llama Cámara Oscura, pero son unos acontecimientos históricos que por muy poco, por no sé, menos de 20 años, 10 años, no pudieron tener registro fotográfico. A partir de eso entonces surgen un montón de grabados e imaginarios al respecto. Incluso este meme que posté, un meme de 1793 en el muro de Instagram, que dice: pierdo una cabeza, encuentro una, sería literalmente lo que dice. Y es una especie de diálogo entre la corona que pierde la cabeza de Luis XVI y la guillotina que la encuentra. Acá hay imágenes de la Convención Nacional que decreta la abolición de la realeza en Francia, y es quizás uno de los registros históricos de un pueblo tomando el control y aboliendo y no siendo reemplazado por otro imperio que conquista. Y entre prolongados vítores de alegría el público gritó «Viva la nación». Y estas imágenes establecen entonces este nuevo sujeto político, que es el sans culotte, que literalmente significa sin calzoncillos, pero son los calzoncillos que van por afuera. Acá vemos justo otra caricatura del rey. El culotte era como esa especie de bermudas por arriba del pantalón y se transforma otra vez en una palabra despectiva para llamar a los no nobles y se termina transformando en una categoría equivalente quizás al descamisado, que también fue como un insulto durante el peronismo a los trabajadores y recupera la palabra descamisado como frase, como clase. En 1789 una de las cosas que produce la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, entre los cuales está esto de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos, las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común, la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Bueno, y eso. Pero quiero marcarles y empezar, estamos medio preempezando, con un acontecimiento revolucionario que quizás no se conoce tanto o siempre me lo entero, me parece fascinante y inmediatamente me lo olvido. Y es que en la Revolución Francesa establecen un nuevo calendario,
que es un calendario que justamente está producido por científicos y es un calendario que pretende ser un calendario racional. En 1792, entonces, se establece y se genera la convención que se va a establecer un nuevo calendario que utiliza el sistema decimal y que le quita todas las cuestiones como de referencias religiosas y lo arma en función del equinoccio de otoño en el hemisferio norte y ciertos ciclos en Europa de la naturaleza y de los cultivos. Acá está el calendario entonces republicano, que elige entonces poner el día cero o el año cero en el 1792, el 22 de septiembre. Algo así como resetear el calendario y a partir de entonces todos los acontecimientos anteriores empiezan a restar desde ahí. Así que imagínense que aprender historia es en el año -1 de la revolución y todos tenían los cumpleaños como pasados, ¿no? A menos algo. Durante un tiempo se especulaba que iba a estar permitido expresarse como en los dos calendarios, pero la idea es que iban a reemplazarse absolutamente. Y entonces, bueno, estuvo este calendario que duró desde 1792 a 1806. No solamente eso, sino que había que producir ciertos artilugios de medición del nuevo tiempo. Para que se den una idea, 10 días formaban una década, no existían más las semanas. 3 décadas formaban un mes. O sea que los meses tenían 30 días, pero siempre exacto, ¿no? 12 meses y 5 días formaban un año. Ahí sí había como una arbitrariedad. Y 4 años y un día formaban una franciade, como que tenían como esas denominaciones. Y 100 franciades simples, menos 3 días, formaban una franciade secular. Y 10 franciades seculares, menos un día, formaban una franciade millar. Bueno, las estaciones también tenían otros nombres. Lo que nosotros llamaríamos otoño está dividido en 3. Vendimario, tenía el nombre referente a la vendimia, sería el 22, el 23 o 24 de septiembre empezaba. El brumario, que viene como del mes de la bruma. Frimario, nivoso, pluvioso, ventoso. Y acá podemos ver alegorías, ¿no? Que ilustraban estos calendarios. Germinal, floreal, pradial, mesidor, termidor y fructidor. Eso entonces eran como la manera de organizar los meses. Esa división de 12 meses era universal y una de las y creían que era también una recuperación de antiguas maneras de contar el tiempo. Y ocurría también algo que terminado el año habían como 4 días que eran 4 días fuera del calendario y que funcionaban como una equiparación a los equinoccios y todo eso. Así que habían armado un calendario racional. Más allá de eso, los días también tenían como un tema y ese tema estaba vinculado a los cultivos. Por ejemplo, el 2 era el 2 de brumario era el día del musgo, el 12 era el día del brócoli. Y puntualmente el 18 era el del tejo. Napoleón I, o sea, el primer Napoleón, el que conocemos, es el que luego de varios procesos en donde los revolucionarios estaban organizándose, decide cuando toma el poder anularlo. O sea que Napoleón, con su primera decisión es desarmar ese calendario en 1806. Así que hasta ahí duró. Sin embargo, entonces, el texto se llama el 18 Brunario de Luis Bonaparte, que es uno de sus hermanos. Marx se refiere ahí a un juego extraño porque describe como una fecha en el calendario revolucionario cuando el calendario revolucionario ya no estaba más vigente. Ese nombre o ese título de este artículo que escribió para la revista La Revolución, que se publicó en alemán pero en Nueva York originalmente, tenía como tema algo que ocurrió con el sobrino de Napoleón, o sea que sería Luis Napoleón, Napoleón III. Ese 2 de diciembre o 18 brumario se produce un autogolpe de Estado en Francia, encabezado por Luis Napoleón, como que se genera un autogolpe. Así que a partir de ese acontecimiento, Marx va a desarrollar una serie de ideas que en lo que va del artículo, bueno, son ideas muy específicas que se entienden en la coyuntura, pero que contienen alto vuelo poético. Paso a mostrarles. Empieza así. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos 2 veces. Pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia
y otra como farsa. Ahora sí, entonces, Martha Satonji dice: todo sistema nace fatalmente preñado de su propio sepulturero, y lo saca del manifiesto comunista, no del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte. Eso lo expliqué re mal al principio, pero este era como la errata. Que este texto, esta frase, no está en el 18 Brumario, sino que está en el manifiesto comunista. Pero Marta también repetía mucho esta frase, que se volvió también, ¿no?, como bastante popular, esta idea de que hay una doble vuelta. Es más, el propio Hegel nunca dijo exactamente esto que le atribuye Marx. Marx toma también como una interpretación de Hegel y lo lleva como a decir eso. Bueno, esta frase de Marta, que saca en realidad del manifiesto comunista, escrito por Marx y Engels, dice esto: el desarrollo de la gran historia socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce ante todo sus propios sepultureros, su caída y su victoria del proletariado son igualmente inevitables. Así que esta metáfora que utiliza Marx y que utiliza Engels, pero seguramente más Marx, tiene que ver con entender cierta predestinación del mecanismo dialéctico de la historia que hace que el capitalismo en algún momento vaya como por sus propios, su propia naturaleza, termine cayéndose. Y utiliza algo parecido a esta metáfora de un gigante con pies de barro. Bien, cuando dice: socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. Algo así como sueños y profecías contiene el Capital de Marx y el manifiesto. Este concepto o esta imagen de un gigante con pies de barro viene de la Biblia. Aparece en el libro de Daniel, cuyos acontecimientos estarían como 535 años antes de Cristo, y cuenta la historia de Daniel y 3 más que son cautivos en Babilonia. Y Beltasar, que es el rey, tiene un sueño rarísimo. Y a diferencia de otros sueños proféticos, Beltasar no sabe qué soñó y empieza a llamar interpretadores de sueños para que le digan qué soñó, que lo inquietó tanto y se lo interpreten. Es extrañísimo, porque estamos acostumbrados a otros intérpretes de sueños, que hay un sueño enigmático y, bueno, en este caso es más extraño aún. Así que llama y decapita a un montón de interpretadores de sueños que no logran dar con el sueño que él soñó y su interpretación, hasta que llega Daniel. Daniel cree en el Dios único, en Jehová, y orgullosamente hace algo muy parecido a lo que luego hará José, ¿no?, cuando es llevado de Egipto y le interpreta el sueño al faraón. Así que, bueno, Beltasar le pregunta: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey manda, ni los sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Bueno, obviamente solamente se lo puede revelar él porque cree en Jehová, que es el único, ¿no? Como que siempre aparece esta distancia que parece más como una anotación posterior para no caer en el paganismo, ¿no? De agarrar y decir, bueno, no es Daniel, sino Daniel con la voluntad de Jehová haciéndole interpretar el sueño. Así que ahí le cuenta su propio sueño. Le dice: la piedra es la revolución del reino de Dios. Mientras contempla la estatua, una piedra cortada sin intervención humana se desprende y golpea los pies de una estatua gigante y la destruye por completo. Luego esa piedra se convierte en una gran montaña otra vez que llena toda la tierra. Así que eso es lo que sueña. Nada, hasta dan la sensación de que fue un sueño real, ¿no? Por lo extraño y particular que es. Así entonces dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que debía ser y lo que estaría por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro
el bronce, la plata y el oro y fueron, se cayeron. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra. Esta idea entonces genera como interpretaciones muy específicas de que ese sueño profético no solamente es un sueño que se le reveló a este emperador, sino a la humanidad. Y lo que ven son interpretaciones posteriores que nos dicen que la cabeza de oro era Babilonia, el torso Persia, Grecia, Roma, y finalmente esto que ven acá, ¿llegan a leer ahí? Bueno, eso somos como medio nosotros, vendría a ser como el imperio, lo que sea que somos ahora, ¿no? Como que es ese futuro. O quizás el imperio que vendrá, no se sabe, tienen esa oscuridad. Así que podemos pensar que esta idea de grandes imperios, grandes sistemas o grandes paradigmas o grandes hegemonías tienen contados sus tiempos, pero sobre todo porque hay algo en el presente, que vendría a ser esos pies de barro que hacen como muy inestable todo esto que ocurre acá. Sería en realidad la última revolución, y sería como la definitiva y tendría que ver con la llegada del reino de Dios a la tierra. Mao también, en su prédica post-revolucionaria, una vez tomado el poder en China, da cuenta como de hermosas metáforas. Se refiere como al imperialismo como paper tigers o tigres de papel. Seguramente es algo que en la traducción nos empieza como a quedar lejos, pero la idea es que dice que el capitalismo y el imperialismo capitalista es en apariencia muy poderoso, pero en realidad no es nada a lo que hay que temer. Es solamente un tigre de papel. Un tigre por fuera, pero que está hecho de papel y que es incapaz de resistir al viento y a la lluvia. Esto está bueno en su desarrollo de la metáfora porque da cuenta de que ese tigre de papel va como a perecer por sí mismo, ¿no? Por condiciones exteriores, no por ser atacado o quemado, sino por la propia el viento y la lluvia. Así que empiezan a aparecer un montón de imágenes de lo que es el imperio norteamericano, su principal enemigo, como un tigre de papel. Incluso, bueno, en la propaganda aparece esta imagen, ¿no? Es algo a lo que no hay que temer. Sobre todo empiezan a producirse muchas campañas retomando esta idea cuando Estados Unidos, junto a la Unión Soviética, gana la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad es por la bomba atómica. Eso había generado en la sociedad algo. Entonces empieza a ocurrir esta idea de que tigres de papel. Dice Mao, el capitalismo es un sistema transitorio. Su fin es inevitable debido a sus contradicciones internas. Dice, el imperialismo es el último estadio del capitalismo y está condenado a desaparecer. Y también dice, hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser elegante, no puede ser pausada, fina, ni tan apacible, amable, cortés, moderada, ni magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra. Debemos apoyar todo lo que el enemigo combata y oponernos a todo lo que el enemigo apoye. Así que ahí empiezan a aparecer como las verdaderas maneras de interpretar una revolución que ha tenido éxito y tiene que perpetuarse. Gramsci es un personaje que va como medio a atravesar todo lo que vamos a hablar hoy. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología, pero principalmente su métier era la lingüística. Fue fundador del Partido Comunista en Italia, en 1921 lo creó. Después fue secretario y una de las primeras figuras, o sea, como políticas, no solo como pensador, pero después de que asuma el régimen fascista de Mussolini en 1926, pasó toda su vida en la cárcel. Salió como 10 días antes de morirse. Así que la mayor parte de su obra escrita está hecha en el periodo de que estuvo encarcelado y vamos a ver por qué es tan importante. Da como una excelente frase también, ¿no? Estoy buscando esas frases políticas, pero que están abordadas a partir de la metáfora. Dice, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en nacer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Bueno, acá no lo seguí buscando, pero después estuve investigando y en italiano esta palabra claroscuro es en realidad intermezzo, que vendría a ser intervalo, ¿no? O pausa. Pero es uno de los pocos casos en donde la traducción mejora un montón la frase. Primero porque la palabra claroscuro es mucho más precisa por el lugar en donde vienen los monstruos. Y sobre todo también
muy parecido a esta sensación de cuando políticamente un sistema está muriendo y otro naciendo. No es un intervalo, es como estamos en el blanco y de golpe se grisácea y en un momento estamos en el negro, pero ese threshold o ese umbral es muy difícil de cuantizar. Bueno, Goya hace este grabado, que en realidad es una colección que dice el sueño de la razón produce monstruos, así que podemos pensar que estas transiciones y la razón son estos productores de monstruos. Y acá hay unos duendecitos, unos monstruos. Y hablando de duendecitos, en 1891 nace Gramsci, y de una familia como muy pobre, pero además de pobre, empobrecida, como que trabajaban y justo cuando nace él se empobrecen más todavía, y cuando tenía 3 años tiene una caída y de ese golpe quedó como con una secuela como una deformación en la columna. Así que tenía como cierta cosa medio de duendecillo y nunca pudo llegar a su estatura real por esa escoriosis producida por un golpe. La pobreza de su familia le impidió inscribirlo y que vaya a la secundaria, pero ganó una beca y eso le permitió trabajar y estudiar. Así que se educó en un colegio de Turín que ofrecía 39 becas para todo París y él, bueno, ganó una de esas 39 becas, que le daban 70 liras al mes y eso alcanzaba para comprar 1 kilo de pan, así que con eso más o menos estudió y después pudo asistir a la Universidad de Turín para estudiar filología, la misma carrera que estudió Marta. Así que se transformó en un intelectual, en un filósofo, en un teórico y después devino en político. Y bueno, también escribía como periodista, pero esas escrituras que tienen que ver con la transformación de la realidad. Y cuando parecía que el Partido Comunista Italiano iba a entrar en las mismas dinámicas de poder que estaba teniendo los otros partidos comunistas del mundo, asume el fascismo, el poder con Mussolini y termina encarcelado. Un fiscal fascista, medio anónimo, dijo: debemos evitar que ese cerebro funcione. Quedó como, no sé si a dónde anotado, pero la idea de encarcelarlo tenía que ver con que justamente deje de pensar ese cerebro. Pero paradójicamente le daban como, creo que no sé si era un derecho o algo así, tenía cuadernitos y en los cuadernitos fue anotando cosas y la que se conoce como su filosofía está hecha a partir de estos cuadernos, que se llaman como cuadernos de la cárcel. Estos cuadernos son también muy particulares porque todo lo que pudo estudiar hasta ser encarcelado es el material que tenía. Y a partir de eso no entraban como más libros ni diarios, estaba como aislado. Parte de su encarcelamiento tenía que ver con sacarlo del circuito, así que casi no recibía correspondencia y toda su información era la que tenía, así que llama mucho la atención como su corpus de obra principal está hecho en ese aislamiento total. Yo creo que hay también una fantasía, y ahora se renueva, de poder estar offline total y tener esa idea de pensamiento, esa claridad encarcelado. No sé, el Quijote se escribió así, como da la sensación que podría ya ser un servicio del futuro, ¿no? Como una especie de encarcelamiento voluntario para aislarse o algo así. Yo no sé si me prendería. ¿Cómo se llama? Un retiro. Bueno, acá están todos los cuadernos de Gramsci. Llama la atención y seguramente algunos deben estar como hubo otro más que está con Gramsci porque está completamente de moda, pero hace varios años. Y eso tiene que ver con que tanto la izquierda como la derecha lo está como releyendo también desde siempre, ¿no? A partir de Foucault y a partir de todo es un personaje que se lee. Al punto tal que creo que empezó en Francia esa recuperación de Gramsci de parte de la derecha, pero en Latinoamérica estamos también a full con eso. Lo que están viendo acá es uno de los primeros videos, cuando quise profundizar y meterme, que me apareció, donde Roberto Ampuero está dando una conferencia a estudiantes en un instituto que, bueno, les debo el nombre, pero bueno, están en Chile y son chilenos y él también es chileno. Y todos los que están ahí son estudiantes que pertenecen a una agrupación muy metida con los principios católicos, patrióticos y libertarios de Chile. Y él está dando una clase sobre marxismo rapidito para llegar a Gramsci y explicarlo.
Y a partir de ahí tiene estos gráficos increíblemente malos y buenos en donde está explicando Marx. Y él se jacta y mientras lo explica como muy bien y con mucha velocidad y con mucha didaxis. Y explica que para el marxismo hay algo que se llama la infraestructura, que tiene que ver con todas las transacciones económicas, los complejos industriales y la toma de decisiones que tienen que ver con lo económico. Y por arriba una superestructura que es la que contiene la cultura, la religión, el pensamiento, el arte, pero en definitiva la cultura. Y lo que dice es que los revolucionarios tienen que apuntar a organizar a los obreros y romper la infraestructura, y eso va a hacer que solamente caiga por sí misma la superestructura. Así que la lucha revolucionaria del marxismo aplicada tiene que ver con romper cada uno de estos estamentos, generar conciencia de clase y a partir de entonces de sacudir la base, la superestructura cae sola. Así que eso lo explica muy bien. Y empieza como a hablar de lo facilito que es el marxismo. Y él dice, por eso funciona tan bien en las universidades y le gusta tanto a los adolescentes y a los imberbes, porque les da la sensación muy fácil de que están entendiendo cómo funcionan las cosas y con esa fórmula empiezan a ver el mundo, no sé qué, o sea, como que les explica y a la vez lo explica desde esa especie de superioridad. Pero obviamente desde hace mucho, desde 1911 y quizás desde siempre, se puede conceptualizar esta idea de que hay clases sociales y que hay una estructura. Acá están viendo una pirámide en donde parece más como una especie de torta, y en esa torta están explicadas que el capital está arriba de todo, no es una persona, no es una clase, sino el puro capital. Están los reyes y mandamases y dicen nosotros te mandamos. Abajo están la iglesia, las religiones y dicen we fool you, te engañamos. Después están estos que te matamos, ¿no? We shot at you, sí, te disparamos. Y esta es comemos por vos. Y abajo de todo están los trabajadores. Trabajamos para todos y le damos de comer a todos. Y él está agarrando la pala y todos los que vemos acá es la clase trabajadora y la clase obrera y la clase campesina sosteniendo a la burguesía que está comiendo con champán. Este ya se emborrachó del todo y eso. Así que esta noción de que hay una especie de pirámide, triángulo, una base y después arriba una estructura funciona como en el imaginario social humano. Les dejo acá un mapa, no lo voy a analizar mucho porque es un mapa que es más para verlo uno mismo y empezar a reflexionar dónde está parado. Parece que es imposible escapar de esta pirámide o de esta cruz. En algún lado nuestra ideología nos posicionará. Si sos liberal, priorizás tus libertades individuales o tus propósitos individuales, y si sos iliberal, priorizás los propósitos colectivos, ¿no? Y acá tenés todos los gradientes. Después está la izquierda y la derecha. La izquierda enfatiza la necesidad de la equidad y esto enfatiza la necesidad de la inequidad. Tan raro escrito, pero a la vez muy bien escrito. Como que si alguien es de izquierda, habla de la necesidad de la igualdad. Y si sos de derecha, necesariamente estás hablando de lo necesario que es la desigualdad. Y en el medio empieza a aparecer todo esto que es muy interesante, cómo marca estos círculos que vendrían a ser como absurdos, porque quedan fuera de la pirámide. Y esto es un izquierdista liberal que queda como absurdo, y esto es un liberalista de derecha, quedan como estas zonas de absurdo. Después se los dejo para que los vean bien, pero fíjense cómo no hay un centro, sino que hay un liberal plural. Y acá está la socialdemocracia, el conservadurismo republicano, el fascismo, la oligarquía y el comunismo. Fíjense cómo el fascismo está en el medio. No sé si es tan raro. No es tan raro, pero llama la atención. Sí, porque es tan iliberal que prioriza este collective que en algún punto es una colectivización que no es ni de izquierda ni derecha, es como totalitaria. Así que como que no entra en esta dicotomía. No quiero decir nada, ¿no? Pero estas cosas que se manifiestan como ni de izquierda ni de derecha, bueno, acá en este caso... Igual nada, yo no lo hice este gráfico, es un mapa como cualquier otro.
Pero es entretenido como empezar como a girar al respecto y quizás empezar a ponerle nombrecitos de corrientes políticas locales. El poder absoluto que Sí, debería tener como comparándolo con la pirámide anterior, sí, es como que ahí no hay nada de poder, pero como que se lo sigue invirtiendo. Igual ahora para mí hay como una cultura de, ¿cómo se dice? Tipo eat the rich, que es como de que hay que bajar como a la gente que tiene como demasiado poder. sí. Como que siento que hay algo que está como invirtiéndose de a poco, que igual no es un cambio tan grande. Nada. Sí, pero no, nada, como verán, entonces asocia que todos estos están por debajo de la pirámide y priorizan los propósitos colectivos, ¿no? Así que bueno, nada, es este mapa. Pero me interesa el concepto este de triángulo, y hablando de triángulo, es muy conocido y Carlos Ponzi le dio nombre a un esquema piramidal, y seguramente lo conozcan. Son distintos esquemas que terminan revistiendo estas pirámides, en donde una persona que está acá arriba, Carlos Ponzi en este caso, empieza a armar un sistema de múltiples estratos, en donde la idea es que si vos vendés acá recibís una comisión, entonces si estás en el estadio 1 recibís vos tus comisiones de 36 y así empieza como a formarse, ya sea vender tuppers, vender Avon, vender cosas nutricionales o vender inversiones en una billetera, bueno, conocen. Quizás la última encarnación de esta pirámide, y llamó la atención por lo explícito que era la comunicación de este Knight Consortium que hubo acá en Argentina. Era un sistema de una billetera virtual que te ayudaba como a poner, a hacer inversiones falsas con criptomonedas, lo que sea, pero esto era directamente lo que te mostraban. Te decían, esto es un esquema multinivel, que a veces es como una manera de decir que como solamente tiene 3 niveles, no se va al infinito, que es el principal problema de los esquemas Ponzi, que exponencialmente empiezan a crecer tanto que de golpe para recuperar tu inversión acá, ponele que entraste en el nivel 9, vas a necesitar más que toda la población mundial para recuperar tu... Y después si llegaste en el 12, realmente para recuperar tu inversión no vas a necesitar 4 planetas Tierra, ¿no? Así que la gracia de este esquema es que en un momento se rompe, y en el momento en que se rompe, a Ponzi hay que ir a buscarlo. Ponzi igual terminó preso, y todos estos salieron beneficiados. Y si estabas más o menos por acá, salís beneficiado. Depende. O sea que hay un momento en donde, consciente o no de que formás parte de una estafa piramidal, podés seguir ganando. Pero bueno, siempre y cuando continúes haciéndola crecer para abajo. Así que un poco era lo que apareció como comunicación. Y lo que llamó la atención es que una vez revelada la verdad de que era todo mentira, de que estos eran 2 actores, seguían yendo los periodistas a San Pedro y aparecía de parte de cada una de las personas que le ponían el micrófono, como no sé, el 90% de la población estaba metida en el Knight Consortium, sabiendo que era una mentira, sabiendo que era una pirámide y que aún así ellos individualmente estaban teniendo un rédito y que habían reinvertido solamente lo que ganaron y diciéndole a los periodistas que no informen más porque eso sí va a hacer que se caiga todo y que la gente salga perjudicada. Así que desde el punto de vista individual de cada uno, este se compró un scooter, estos dos lo que sea, y sabiendo que si alguien caía y quedaba muy debajo de la pirámide y salía estafado, lo había sido por su propia codicia o por su propia, no sé, no haber entrado antes, lo que sea, como esta idea individualista de pensar que la ilegalidad o lo perjudicial o el fracaso de los otros iba a ser un triunfo de ellos, no sé, como muy extraño cómo naturalmente y empáticamente cada uno explicaba que bueno, que sí, que era lo que había pasado. La idea de revolución y su etimología viene de la palabra revolutio, que es como dar vuelta, como invertir. Así que se me ocurre un esquema también para que pensemos y es qué pasaría o... Nada, es una reespeculación esto, así que entro y salgo rápido. Miren, esta es esta pirámide. ¿Qué pasa si la invertimos y utilizamos la inversión a esta pirámide como para explicar un fenómeno contemporáneo? Yo pondría abajo de todo como el capital al yo. No a yo, Gabriel, sino yo, cada uno de ustedes, o si quieren, argentinos. Yo soy el centro del mundo. Es una concepción solipsista. Soy yo y mi capital humano, mi fuerza de trabajo, mi libertad, mis circunstancias particulares, cómo vine al mundo, lo que sea, soy yo. Así que yo soy igual a esta bolsa. Soy como una entidad.
Los que están acá arriba, que eran We Rule You, son los que nos mandan. Llegaron al poder por la mayoría, por la democracia, porque yo los voté o porque no voté y cayeron y me representan. Yo haría lo mismo que ellos si pudiera, no sé. O no sé, soy apolítico, pero de golpe estos están por arriba mío. Arriba de eso están mis consumos, que son mis consumos culturales, mi iglesia, mis redes, mi algoritmo. Es como todo esto que está y que está como por encima de lo que serían los que están tomando decisiones. Podemos incluso pensar que al estar por arriba infieren, ¿no? Para abajo. Como sea, las fuerzas de seguridad son mi garantía. Son las que hacen que el que las hace las paga, son las fuerzas de seguridad, son los que tienen que tener el monopolio de la violencia. Es hasta donde considero que debe llegar el Estado. Porque es el Estado como Night Watcher o vigilante nocturno, ¿no? Los libertarios hablan mucho de esa función mínima del Estado que es el garantizar la seguridad, y algunos van un poco más allá y hablan de posibles privatizaciones de la seguridad. Pero bueno, hay unos libertarios medio moderados que toman este concepto del Estado como un Night Watcher. Y es el que impone la justicia, y me parece bien porque es mi garantía, y como yo no hago nada, no me perjudica. Y además, si hiciera algo y no me sale bien, me cabe. Y esa es como esa concepción que tendría desde el yo de las fuerzas de seguridad. Y acá están los argentinos de bien o la gente de bien, que son los que triunfaron, los que se esforzaron o heredaron. Alguien puede también considerarse a la vez acá y acá, ¿no? Como decir, yo veo el mundo desde acá, aunque estoy acá, y de acá abro el triángulo otra vez. Ahí se complejizaría, pero no importa. Es una de las personas que está ahí y siente que la desigualdad es infinita, es inevitable, y que no hay que ser egoísta, no hay que envidiar, ¿no? Y que la envidia sería como lo peor. Son gente que está ahí arriba y están ahí. Son los que aprendieron a pescar, no sé. Y arriba de todo están los que sostengo con mis impuestos. Y son un montón. Y pesan un montón. Porque aparte la pirámide no terminaría acá plana, sino que se agrandaría con un montón, casi como un trapecio gigante de las personas que sostengo con mis impuestos. Son los que sobran, son los que hay que enseñarles a pescar a ver si pasan acá. Son los que necesitan beneficencia, sobre todo para que las fuerzas de seguridad que están acá, mi garantía, no tengan como tanto trabajo. Son los que se necesitan extinguir quizás en una nueva pandemia, o son un problema inevitable. Y nada, y son lo que son. Así que no sé si sirve de algo, pero esta idea de la pirámide invertida, en donde el sujeto es como esta identificación de que todo lo que hace sostener ese peso, podría llegar a ser una de las imágenes contemporáneas. Sobre todo aparece mucho este eslogan, ¿no? Que incluso aparece como justificando decisiones políticas, que es esta cosa de que hay personas que abrazan las ideas de la libertad. Y este también es un juego re tonto, pero creo que si lo miran puede tener algunas claves. Sobre todo con la puesta de las mayúsculas y lo plural. Si uno habla de las ideas de la libertad, serían un conjunto de ideas que hablan sobre una libertad. Si uno le pone como la idea de la libertad, como que bueno, acota, y de golpe esta idea es una única idea y una única libertad. Si uno dice la idea de las libertades, ya está asumiendo de que hay múltiples libertades, y ahí ya me empieza a gustar un poco más. Pero bueno, hay una sola idea, hay un paradigma, una concepción de que existen múltiples libertades. Y si lo pones así, las ideas de las libertades, entramos quizás en un posmodernismo progresista o lo que sea, en donde resulta que hay múltiples ideas de múltiples libertades. Bueno, esta foto se hizo muy famosa, casi como un palimpsesto de lo que es Puan, y vamos a ver también qué pasa con Gramsci desde la izquierda. Esta charla que ven acá es infinitamente peor que la que están dando en Chile. Y está el exdirector de la Biblioteca Nacional, Castillo, bueno, gente también, muy buenos todos. Pero se los nota tratando de explicar, no desde el mismo lugar pedagógico, sino no entrar en terrenos de conflicto de lo que significa Gramsci leído desde hoy. De hecho, acá están en la presentación de un libro que habla sobre eso, y a cada uno le va tocando... ¿Cómo? El Horacio González es este. Así que cada uno va hablando y todo se va trabando y están tratando de explicar Gramsci, pero todos también sacando un poco de músculo de contar lo que están viendo. Y yo me imagino a la salida a todos estos estudiantes
partidarios de izquierda, infiltrados, los que sean, yéndose sabiendo aún mucho menos acerca de Gramsci. Yo por suerte la vi después de haber visto otras charlas. Pero llama la atención lo infinitamente más pedagógico que resulta el chileno hablando de Gramsci. Y acá, bueno, están aplaudiendo ahí cuando terminó. En cambio, en el otro video, cuando termina de hablar Roberto Ampuero, los estudiantes están completamente conmovidos. Dan la sensación de que Ampuero les haya como revelado una especie de receta del comunismo, progresismo woke internacional, y a partir de eso ellos tienen ahora el deber de combatir informados acerca de las acciones del enemigo. Este que ven acá no puede ni formular la pregunta. Empieza, ¿por qué la derecha no conoce todas estas cosas? O sea, como muy completamente adentro de la agenda de Ampuero, preocupándose de cómo esto no se sabe. Y ahí Ampuero les dice, yo les recomiendo que lean, que investiguen todas las ideas políticas que existen, y esa es la mejor manera, y ataca a las personas de derecha que prohíben o eliminan o evitan leer como libros que no tienen que ver con su propia ideología. Así que desde ahí esta charla fue un éxito, y aquí está entonces Roberto Ampuero, y hace algo que es increíble. Él es una persona que sabe de marxismo y de gramscismo un montón. Y hace el siguiente gesto. Dice, yo encuentro que estas ideologías de izquierda tienen que ser probadas como unos anteojos. Como esos anteojos que te hacen ver las cosas de colores. Y uno dice, no me acomoda, compadre, no me convence. Y se los saca. Y hace como este gesto. Y es muy genial. Y no lo puse acá, después se me ocurrió en medio cuando venía en bici para acá. Porque lo que está haciendo, y me la recontrajuego, es que Ampuero, dentro de sus consumos de izquierda, como para entender cuál es el enemigo y la batalla cultural y lo que vamos a ver, debe haber consumido varios libros de Zizek, o al menos alguno en donde Zizek repite siempre esta idea de qué es la ideología, utilizando la metáfora de la película They Live, en donde hay una invasión extraterrestre y resulta que hay unos anteojos oscuros que cuando te los pones podés leer estos famosos carteles que en vez de tener una propaganda dicen obedece, y podés ver que hay personas que son extraterrestres que están infiltrados en nuestra sociedad. Y así sé que eso le fascina porque le parece la metáfora perfecta de cómo funciona la ideología. Como que la ideología permite ver las cosas como son y en el estado natural uno no las ve, ¿no? Como esa especie de inversión. Así que termina siendo una especie de confesión extraña de Ampuero, que guarda con estos anteojos gramscianos, porque te van a hacer ver las cosas como son, así que sacalos y seguí yendo al Opus Dei y a todos sus grupos de pertenencia de derecha. Así que esta especie de extraño fallido de Ampuero, o quizás contagio, me lo imagino siendo mal visto Ampuero, como terminando la charla y los preceptores o los dueños de esta fundación diciendo, no sé qué está tan bueno que los alumnos vean tanto marxismo. Porque hay un momento en donde se apasiona y con lo muy didáctico que es, terminas entendiendo Marx y Gramsci. Así que vamos a utilizar algunas cosas que aprendí de Ampuero y que también fui leyendo acerca de los conceptos básicos de Gramsci que son muy útiles para entender la revolución. El principal es la palabra hegemonía, que apareció en la clase pasada cuando les conté sobre el hegemón, esta idea del poder. Literalmente significa el guiar, preceder, conducir, de la cual derivan estar al frente, comandar, gobernar. O sea, no tiene mucha más magia, sino como esa especie de poder. Podemos pensar que la revolución es voltear la hegemonía. O sea, que cuando la palabra revolución da vuelta a algo, da vuelta la hegemonía y la vuelve subalterna y nace, o lo que antes estaba sometido al poder hegemónico se vuelve a ser hegemónico. Pero digamos que la hegemonía nunca está ausente. Siempre algo tiene hegemonía. Por más de que ese algo sea muy raro, muy roto, no hay nunca un bloque histórico que no tenga hegemonía. Así que revolutio significa una vuelta. Es raro porque es una vuelta. Cuando hablamos de revoluciones hay muchas vueltas, pero la revolución es una vuelta. Es como algo está ahí y se da vuelta, como esa canción española de la tortilla, o sea, como que se da vuelta. Acá hice un mapa ayudado con Claude que funcionó perfecto. Le tiré todos los cuadernos de Gramsci y un montón de cosas y me hizo un mapa sintáctico que me sirve un montón. Habla del núcleo de sistema o bloque histórico, quizás es la palabra que utiliza Gramsci, en donde está la hegemonía
y la hegemonía tiene como este bloque hegemónico que está compuesto por dos cosas. Por un lado la sociedad política y por otro lado la sociedad civil. La palabra sociedad civil es invento de Gramsci. La sociedad política tiene el control institucional, las Fuerzas Armadas, el aparato estatal y la... ¿Qué dice? Sí. Aparato estatal y acá el programa legal. Sistema legal, o sea, la Constitución, las convenciones democráticas, todo eso tiene que ver con la sociedad política. Y recuerden que tiene también las Fuerzas Armadas y el aparato estatal. Y también está la sociedad civil, que es el consenso cultural con la educación, los medios, la religión, el arte y la cultura. Y estas dos cosas, como inescindibles, son lo que arman esta primer capa de control social. Después aparecen como acá las fuerzas transformadoras o lo que viene como a hacer tambalear este bloque histórico. Por un lado, empieza a haber una fuerza contrahegemónica, disidencias podemos llamarlo. ¿Qué? Ah, perdón. Sí, en esta segunda capa hay unas dinámicas de poder, como medio como un tegumento que está articulando lo que va a venir acá. Y son las crisis de hegemonía, que es el debilitamiento del control dominante, y la conciencia de clases y la comprensión crítica de la dominación. O sea que todo este sistema de la sociedad política tiene como consecuencia producción de crisis. Y la sociedad civil produce conciencia de clase y comprensión crítica de la dominación. A partir de eso, entonces, empiezan a surgir intelectuales orgánicos y por otro lado empiezan a surgir fuerzas contrahegemónicas. Imagínense un sindicato o grupos políticos que se sienten excluidos de la toma de decisión o lo que sea. A partir de ahí entonces se forma el Partido Revolucionario, que tiene estos dos componentes necesariamente. No puede solamente ser esto una fuerza contrahegemónica ni tampoco ser solamente intelectuales orgánicos. Y eso produce la revolución. La palabra intelectuales orgánicos siempre también genera como que uno la entiende y después la desentiende. Porque un intelectual orgánico es alguien que realmente cree en aquella ideología y aquella clase y aquel estrato al que pertenece. Y muchas veces es al revés, como que pensamos que alguien que está en la organización es alguien que ya depositó su fe transaccionalmente y lo cree. Bueno, ahora se va a entender un poco mejor. Así que se parece más a orgánico de esos tomatitos que a orgánico como alguien que responde a una organización. Ahora lo vamos a ver. De hecho, si quieren coman esos tomatitos, están muy buenos. Acá encontré otra manera de representarlo mucho más detallada, sobre todo porque desarrolla qué son esas cosas de la sociedad política. Los sistemas judiciales, las Fuerzas Armadas, la burocracia estatal, el sistema penal y las instituciones políticas. Y a la vez hay unos mecanismos de coerción, que es el control legal del administrativo, la represión institucionalizada y el disciplinamiento social y la regulación normativa. Fíjense cómo cada una de estas cosas son como, bueno, las armas como para conservar el status quo hegemónico. Por otro lado, la sociedad civil tiene el sistema educativo, las instituciones culturales, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas, los sindicatos, las asociaciones civiles, la producción del consenso, la formación moral e intelectual, la creación del sentido común, la difusión de valores dominantes, la normalización cultural y la construcción de legitimidad. O sea, como que todo esto está... Yo no sé por qué sindicatos entran en las... Bueno, sí, entra en la sociedad civil, pero bueno, está entonces esto. Ahora, el contexto estructural es lo que empieza a producir estas crisis. Puede ser una crisis económica, política, ideológica, de pérdida de legitimidad o de ruptura del consenso. Por otro lado, lo que producen los intelectuales orgánicos es que la conciencia de clase produce autoconciencia colectiva, identidad política, memoria histórica, esto es como súper importante, proyecto alternativo y voluntad colectiva. Como que proyecto alternativo tendría que ver con la imaginación, ¿no? Como con la imaginación política. Y después, bueno, esta cosa de voluntad política. A partir de ahí, entonces, es que surgen esta cosa orgánica, estos intelectuales orgánicos. Porque son educadores críticos, son periodistas alternativos, artistas comprometidos, activistas culturales y líderes comunitarios. Hoy vamos a hablar mucho de estos, de activistas culturales y artistas comprometidos. O sea que toda esta vuelta que estamos medio no hablando de historia del arte va a llegar. Así que fíjense cómo de golpe el Partido Revolucionario se nutre de estas dos cosas.
¿no? Espacios de resistencia, medios alternativos, colectivos culturales. Bueno, acá aparecen los movimientos sociales y el Partido Revolucionario empieza como a tener una dirección estratégica, la formación política, organización, articulación de luchas y construcción de poder. Va directo otra vez a revolución. Sí, pero es raro, es como si en 2 cuadras, es como si se pudiese saltear todo ese bloque infinito de la revolución, no termina. ¿Puede ir directo a la revolución? No, es como que todo tiene que ir. Todo tiene que ir. Sí. Va, o sea, esa flecha lo que está haciendo es saltearse todo. Sí, es como que todo eso cuando hace así llega y se produce la revolución. Si no está esto, no hay revolución. O sea que si no hay crisis hegemónica, no hay revolución. O sea que esa crisis hegemónica hay que producirla o esperar el momento oportuno que se... Sí, hay que esperar el momento oportuno que se produzca. Pero sí, re bien la observación. Como que esa flecha no la había visto, pero es re importante porque esto es como las condiciones que se tienen que dar. Fíjense también algo muy particular, que no se puede generar una revolución directo desde los intelectuales orgánicos. Hay que sí o sí pasar por el Partido Revolucionario. Esto es Gramsci, no soy yo. O sea, como que no puede haber una revolución directamente por conciencia de clase. Es así. Bueno, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. Esto es lo que explica Gramsci con respecto a la importancia de la generación espontánea, digamos, o natural de un intelectual espontáneo. Las fuerzas transformadoras entonces que aparecen por acá son las que van a terminar llevando a la revolución. Dice Gramsci, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Y acá entonces empieza a aparecer por qué se copa la derecha y el chileno con Gramsci. Porque siente que cuando lo está viendo una especie de confesión o manual de acción de las izquierdas. Entonces a partir de eso toma lo que él llama la estrategia del enemigo o del adversario para llevarla adelante desde la agenda de derecha. O sea, neutraliza la posición de izquierda y lo toma como un manual de mantener la hegemonía. Por eso, a partir entonces de estas lecturas que empiezan en Francia, se toma a Gramsci muy en serio como una especie de alguien que da como una fórmula de una revolución de izquierda que se truncó, pero que sí puede ser aplicada desde la derecha. Así que esta idea de la batalla cultural que termina como... Nunca Gramsci dice literalmente batalla cultural, pero sí se cristaliza muy bien este sentido de que no es una guerra cultural, es como una batalla y como tal no se pierde ni se gana, sino que se logra ventaja, se consolidan posiciones, y eso lo tiene muy claro también el chileno y lo tiene muy claro... Cristian Castillo, no sé, la izquierda local. Esta idea de que esa batalla no termina nunca. Por eso entonces de los dos lados van a escuchar la batalla cultural o un periodista o hay que dar la batalla cultural y no termina nunca. Es como eterna. Así que la revolución se produce y a partir de eso se sostiene y la batalla es eterna entre estas dos posiciones. La cultura es el terreno donde se libra la batalla por la hegemonía. Esto es Gramsci, como así recontra reducido, esta idea de que lo que Marx interpretaba que iba a ocurrir por la propia mecánica de cómo funciona el capitalismo y el mecanismo de la historia, en Gramsci es no, hay que directamente atacar la cultura. Miren otros slides de Ampuero. La hegemonía es un proyecto que implica consenso moral e intelectual bajo la dirección de un grupo social. Y la crisis es cuando un grupo subalterno no reconoce consenso e inicia etapa de disenso para construir su propia contrahegemonía y llenar el vacío consensual. Grupo dominante recurre a medios coercitivos y autoritarios, sociedad política para recuperar la hegemonía. Y acá no sé, esa imagen es increíble, es como un libro de Cramp, como una ilustración de Cramp, el dibujante. Es como que están manejando un auto soviético y hay como un montón de manos tratando de llevar el volante a la derecha o a la izquierda. Bueno, entonces acá está Roberto Ampuero y en un momento tiene un momento también muy mágico en donde está tratando de explicar esta doble manera de generar coerción. Y se inspira y dice, de hecho el lema de nuestro país en Chile es por la razón o por la fuerza. Así que en el contexto gramsciano la razón vendría a ser a la hegemonía y la fuerza es como la coerción. Así que
en realidad podemos entender que esta especie de consenso y convencimiento cultural sería como la razón, ¿no? Y la fuerza es directamente esta sociedad civil ejerciendo la coerción. Lo que dice muy claramente Ampuero es que, primero, que esto es un orden. No es como, no da lo mismo, el orden de los altera el resultado. Primero hay que buscar la razón, pero no porque la razón sea más altruista, sino que con la fuerza no alcanza. Y cuando dice eso también corre medio un frío por la espalda, no sé qué, porque muchos agentes de la derecha intelectuales y que leen a Gramsci lo que dicen es que el fracaso de las dictaduras fue poner demasiado empeño en la fuerza y no tanto en la razón o en la batalla cultural. O sea, no es que piensan que hubo excesos o que estuvo mal porque murió gente, sino que fue una mala estrategia porque se perdió. Pero otra vez, dicen lo que se perdió es una batalla, y la batalla es eterna y continúa, y cuando se logre entonces establecer una nueva hegemonía y consolidarla, bueno, la fuerza es ese lugar secundario. Bueno, Chile tuvo varios escudos y varias metáforas de su nación y sus lemas. En un momento su lema era post tenebras lux, que significa después de las tinieblas la luz, o la luz después de las tinieblas. Y este lema también parece recuperar el ideal de la ilustración, este concepto o el iluminismo, ¿no? Acá se le decimos ilustración, pero viene como de luz. Esta idea de que la luz es la verdad, la razón y el poder de la educación y el conocimiento como medios de liberación y los valores fundamentales para que la ilustración influyan en los líderes de la independencia. Y acá vemos que durante un tiempo el escudo rescataba como estas dos figuras de pueblos originarios. Gramsci dice que el pesimismo de la inteligencia es el optimismo de la voluntad. Y el iluminismo entonces, o la era de la iluminación, es medio lo que marca el periodo que vamos a ver hoy, la ilustración. Pero es raro, ¿no? Porque nunca me gusta, no sé, la palabra ilustración es iluminar, hacer como un dibujito. O sea, la palabra ilustración es como iluminar los códices. Así que, ¿qué es la ilustración? Es esto, y es este periodo que incluso empieza como a tener su propia manifestación en las artes. Este libro que ven ¿Cómo? Yo me acuerdo que había como en algo de historia, como en el periodo este de civilización, que había como 3 autores que son como los que hablan del uso de la razón, pero creo que es más de Francia, pero había uno que se llama como el Stoic y otros son más que no me acuerdo cómo es el nombre. Bueno, vamos a ver algunos ahora. En principio miren cómo el concepto este de la iluminismo, ilustración, aparece como una luz que viene desde Dios o del cielo, pero ya no es un Dios Jehová, sino como un Dios, y esa razón es reflejada con espejos cóncavos y llega como inspiración. Y acá también tenemos estas ideas de como una especie de amor por el saber y por la ciencia. Y este libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Es el que escribe Kant. Dice, la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental, de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión de valor para pensar sin ayuda ajena. Atrévete a saber. He aquí la divisa de la ilustración. Sub sapere aude, esto sería entonces. Dice, la pereza y la cobardía son la causa de que una gran parte de los seres humanos continúe a su gusto en un estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son los que por eso también es que es tan fácil que otros se erijan de tutores de otros. Es tan cómodo no estar emancipado, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. Aparece también Rousseau y Voltaire y dice, para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad, y la más inocente entre todas las que lleva ese nombre, a saber, la libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. Aparecen entonces estos nombres, Lumière en Francia, Enlightenment, Iluminismo, Abküng en alemán.
Bueno, ¿qué manifestación artística es como la emanación del iluminismo en las artes visuales? El neoclasicismo. Y aparecen entonces esta condensación de todos los saberes y esta recuperación de toda la historia de la representación como algo que se condensa, y el neoclasicismo hace esta especie de síntesis. Pierre Maurice Quadis, un pintor francés que es casi un exponente máximo del neoclasicismo, se le atribuye la creación del término rococó, lo vimos la clase pasada. Fue el fundador entonces de una secta que se llamó los barbudos o los meditadores, con algunos estudiantes, incluyendo Jean-Pierre Franquet. Claro, acá tenía como otra, me olvidé de ponerlo, otra errata de la clase pasada. Yo les dije que barroco que rococó era como un nombre que apareció y no sé qué, y en realidad él es el que inventó el término rococó justamente para burlarse. Acá entonces está este Quay, estudiante de Jean-Luc David, fue el fundador dentro del taller de esta especie de secta que eran los barbudos o los meditadores, y le gustaba que lo llamen Agamenón. Bueno, y él aboga por el retorno a las líneas puras y simples del arte. La cerámica antigua Grecia, eran vegetarianos, empujaron la adhesión a sus convicciones hasta el punto de usar en las calles de París ropa excéntrica inspirada en los trajes griegos que atraían burlas e insultos. Y entonces, de lo que se quejaban estos pintores, de los cuales casi no quedó pintura, como que estuve buscando un montón y después encontré un artículo que decía que los barbudos lo único que hicieron fue pintar para ellos mismos, desaparecieron sus obras y bautizar a un arte que no les gustó rococó. Acá está entonces el rococó. Esta obra de Fragonard se transformó casi en el emblema de eso. No solamente porque, bueno, tiene como todas estas características de como pasado de barroco al punto que todo tiene como el serpenteado que vimos la clase pasada, sino también contar como estas historias mínimas. El columpio permite que este varón oculto entre las cosas pueda ver por debajo de sus faldas. Y también hay como un querubín mirando todo. Pobre Fragonard se transformó medio en el ejemplo del rococó. Y aparecen estas imágenes en donde también, ¿no? Ella tiene dos pretendientes y cada uno tocó un instrumento y ganó el flautista, así que le está por poner la corona de laureles, y el otro le suplica que revea, y también querubines y eso. El rococó entonces nos trae estas viñetas también, ¿no? De un amante quedándose, oyéndose. Esta otra como de una violación. Creo que se llama El Cerrojo y está terminando de encerrándola. Después está esta que es increíble, en donde también hay alguien que está escondido acá en la puerta y está es como un perrito, pero quedó como, o un gatito que está como con la garra así. Y el gatito está jugando con esta esfera, y esta esfera que había sido como ese paradigma de esa maestría, ¿no? Del clasicismo y de los pintores holandeses, ¿no? De poder dominar esos efectos en los espejos cóncavos, y sobre todo permitir que el propio Fragonard se retrate a sí mismo. Estaría como acá, el zoom ya medio que no me dio más, pero acá estaría él pintando esta situación. Así que en vez de tener como una gran revelación, está ella con el cepillo, con el que peina al gato, y él o ella está escondida como acá atrás. Acá hay algunas imágenes más de Fragonard. François Boucher. Este fue el profesor de Fragonard. Tiene entonces retratos de monarquía, cortesana francesa, Madame de Pompadour, pero también como una especie de ama del buen gusto y que como diseñadora de interiores y algo así como mecenas de artesanos, diseñó toda esta pompa de las cortes francesas. A veces son alegorías, a veces son retratos. Watteau, 1711, marca también, ¿no? Estas excursiones al bosque.
como estos cuadros que nos muestran galerías o muestras son súper interesantes, pues nos permiten ver cómo era consumido realmente como ese arte, ¿no? Abarrotado en salones en donde la idea era como casi como un muro de Facebook, ¿no? Como tener un montón de imágenes. Y acá miren cómo las están embalando. Alegorías también de agrarias. Y Watteau es conocido por esta imagen que se llama Los italianos comediantes, también de 1719. Seguro les resuena, ¿no? Esta imagen. Pero sobre todo, esta se llama El indiferente. El título de esta obra se le atribuye, bueno, como que él lo llegó como a escribir ahí al dorso, y tiene que ver con algo como muy particular, casi como un zeitgeist de la época que anticiparía o estaría incubando, o como diría Marta, que dijo Marx, sería como que en esta imagen ya empieza como a aparecer o a dar a luz ese antagonista, ese sepulturero, ¿no? Este indiferente cortesano es lo que Gramsci diría directamente en un libro que publicó acá, un artículo que publicó acá que se llama Odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia, la bulia son parasitismo, son bellaquería, no vida. Por eso odio a los indiferentes. Eso lo publicó acá en Città Futura. Dice, la indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Tengan en cuenta que este artículo de Gramsci ya tiene que ver con directamente agitación política o escritura de manifiesto y va dirigida como justamente a esto, ¿no? A los indiferentes. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar. Consiste en el acceso al poder de hombres que solo un amotinamiento conseguiría luego derrocar. La masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todos y a todos atropella, el que consiste lo mismo que el que disiente, el que sabía lo mismo que el que no sabía, al activo a lo mismo que el indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos, cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho y especialmente qué no han hecho. Y me siento en derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte ya están construyendo. Vivo, soy partidista y por eso odio a quienes no toman partido, odio a los indiferentes. Este es un mural de 1975 en Italia. Este cuadro que ven acá se llama Los atributos de las artes y está hecho por ella, Anne Vallière-Coster. Fue una pintora francesa que está considerada como una de las pintoras de naturalezas muertas más importantes de Francia de finales del siglo XVIII, prerevolucionario. Hacía estas obras. Podemos ver eso, ¿no? Ya ha llegado como a un oficio y una maestría en la mímesis. También tiene retratos. Una mujer escribiendo y su hija. Hizo también este retrato de la reina María Antonieta y fue su tutora, su encargada de enseñarle pintura. María Antonieta entonces, acá está. Otra pintora es Marie-Louise Elisabeth Vigen-Brun, también una pintora cortesana. Acá hay un autorretrato de ella a los 16 años y acá algunas de sus obras.
Bueno, tiene alegorías. Esta es la paz trayendo abundancia. La inocencia tomando refugio en las armas de la justicia. Este es un autorretrato con su hija. Y siempre me puse a pensar cuando lo hacía. Tiene varios autorretratos de ella pintando. Y de golpe tiene este autorretrato como cuidándola. Y en esa mirada como si estuviera siendo fotografiada. Pero a la vez están cuidándola. Así que me imagino siempre esta cosa de cómo tomó el boceto y cómo pintó, a la vez abrazando, dejando de abrazar, pintando, volviendo. También tiene otro retrato. Autorretrato. Bueno, y acá está María Antonieta con sus hijos. Durante el reinado, bueno, estaba ahí. Acá hay un autorretrato pintando ella a María Antonieta. Vendría a ser como el contraplano de este. No sé dónde estará cada uno de estos cuadros, pero sería interesante verlos, ¿no? O sea, es como que es ella y este se llama Autorretrato pintando a María Antonieta. Está en Uffizi, Palazzo Uffizi. Y este no sé dónde estará. Otro pintor cortesano, Jean-François de Troyes. Este se llama La Declaración de Amor. Y acá empiezan a verse también, ¿no? Si queremos ver como ese sepulturero o antagonista. ¿Tenés frío del ventilador? O antagonista que empieza como a aparecer. ¿Lo ven acá? Están en este banquete, se fueron con la carreta, no sé qué. Armaron la mesa y acá se ven a las personas que están preparándolo. Y los perros mordiendo los huesos, ¿no? Comiendo las sobras. Y la indiferencia y el no darse cuenta. Acá hay otro cuadro en donde se ve arriba todo este neoclasicismo divino, los querubines. Bueno, sirviendo la mesa, pero muy extraña también su mirada, ¿no? Mientras sirve, risas, comiendo ostras están acá. Y acá también vemos el tipo que está pelando las ostras, que es con un cuchillo, y toda esta basura y todo esto. Yo no sé si Troy quiso hacer un comentario al respecto, pero podemos entrar en esa cuestión detectivesca. Maurice Queen de la Tour también hace un retrato de Madame de Pompadour. Y también le hizo un retrato a Voltaire. Y es increíble este retrato de Voltaire porque esa risa socarrona o esa sonrisa describe cómo este escritor, historiador, filósofo, abogado representa otro aspecto de la Ilustración, que es enfatizar este poder de la razón humana y empezar a hacer estos ataques inteligentes a la religión. Escribe Rousseau, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres y si es respetada por la ley natural? Y a partir de este discurso de Rousseau, que en realidad era un concurso y lo termina ganando, y a partir de eso empieza a circular esta idea de que la desigualdad es un tema. En este libro que les vengo comentando desde la primera clase, que se llama The Dawn of Everything, insisten un montón con que este concepto de la desigualdad viene fruto de la experiencia de la Organización de los Pueblos Americanos que ellos vieron en las colonias. Y terminan como afirmando, dando un montón de pruebas de que la Revolución Francesa está inspirada en los sistemas de organización que tenían los pueblos originarios en América y de algunas críticas de indígenas, indios que fueron a Europa y volvieron y cuando veían el sistema les parecía como absolutamente ridículo. Sobre todo la apariencia de los pelucones, los polos y todo eso. Así que como que esta literatura tenía que ver con unos stand-ups rarísimos de gente que posaba como si fueran indígenas y hacían una crítica a la sociedad contemporánea como si fueran salvajes. Así que bueno, no lo elaboré acá, pero un poco esta idea de que la Revolución Francesa no surge de una recuperación de ideales, sino de una contaminación foránea que viene de organizaciones americanas. Acá vemos Voltaire en una lectura de uno de sus libros. La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona, ¿no? También el poder memético de ciertas frases, ¿no? Voltaire en este caso agarrando estas ideas de Rousseau y de la Ilustración y también teniendo en cuenta algo que directamente lo dice muy claro. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase de civilización? De que el concepto de este inglés que presentaba el documental decía la civilización es eso que está siempre en peligro y tiene que defenderse antes de que ataquen o considerar cualquier cosa un ataque y defenderse.
Así que acá Voltaire abona esa idea, diciendo que la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. La historia es solo una narración de crímenes y desgracias. Los que pueden hacerte creer absurdidades pueden hacerte cometer atrocidades. La libertad del pensamiento es la vida del alma. Bueno, acá está Émile du Châtelet, una matemática, física y filósofa francesa que fue la que tradujo Newton al francés y difusora de sus teorías. Dice, la ciencia es mi pasión y me brinda alegrías que nada más puede proporcionarme. A los 6 años, la emperatriz se interesa más por su educación artística con el fin de casarla, así que la emperatriz le da a María Antonieta dentro de sus tutores a Émile de Châtelet. Así que está siendo educada por estos pintores y por estos personajes que vamos a ver. Acá está entonces la archiduquesa, esta es María Antonieta aprendiendo a tocar el clave. ¿Y quién le enseñó? El propio Gluck, considerado uno de los compositores de ópera más importantes del clasicismo. Bueno, bla. Y acá lo vemos también participando de Orfeo y Eurídice. Acá algunas partituras, y esto tiene que ver con que en esta misma época recibí como una crítica vía Instagram muy amistosa diciéndome, está re bien con tu historia de arte, pero es historia de las artes visuales, no hablaste nada de música. Y justo esta es la clase en donde se debería hablar de música, porque creo que la música y la composición llegó como a un nivel que para mí ya dejó de ser arte. Como que la música está como más arriba, es programación, o sea, estoy de acuerdo en seguir llamando arte, porque para mí esto ya no es arte. Acá hay algunas partituras manuscritas de esa época. Miren lo que es esto. Bueno, en el menos 1400, esta es la primera partitura que se conoce, apareció en esta cueva, también es una partitura para lira, que si buscan en YouTube hay algunas ejecuciones, y esto sería como la notación musical más antigua. Jean-Georges Noverre, también María Antonieta interpreta acá a la novia de su hermano, el archiduque Fernando, y a Cupido la ocasión de la obra se debió al casamiento de su hermano. Bueno, como que las propias óperas y representaciones cortesanas, y ahí esta vendría a ser María Antonieta. Y la revolución tiene como una especie de antecedente también, o una primera alarma, que es el caso del collar, en 1785. Un joyero que se llama Bohemer le reclama a la reina 1.5 millones de libras por un collar de diamantes que le encargaron a nombre de ella, y ella no se hace responsable, insiste en arrestar a un cardenal que es el que supuestamente habría intercedido para que ella adquiera eso, y algunos asegurarían, sobre todo Napoleón, armarían la narrativa de que la revolución tuvo que ver con el escándalo que causó saber el precio del collar que había adquirido María Antonieta. María Antonieta a partir de acá toma conciencia por fin de su impopularidad y trata de reducir sus gastos, especialmente los de su mansión, lo que provoca nuevas críticas y un gran escándalo en la corte. Todo es inútil ya que las críticas continúan y la reina se gana el apodo de Madame Déficit. Bueno, acá está María Antonieta. Y quizás es más conocida por esta frase, que es que en un momento el pueblo pedía pan y ella dijo, bueno, que si no tienen pan, que coman pasteles o brioche. Esta frase original entonces en realidad se la atribuyen a María Teresa de Austria y bueno, así se pierde, ¿no?, los tiempos. Es más como un meme o una aparición de algo que terminó funcionando como catalizador. De esto, esta es la cabeza de María Antonieta. En realidad es y no es a la vez, porque está tomada del molde del natural por Madame Tussaud y reconstruida en cera. Madame Tussaud es un caso súper... Marie Tussaud o Madame Tussaud, porque ya venía desde antes ofreciendo un espectáculo bastante particular que era generar... yo le digo escultura, pero a uno le cuesta un poco porque son esculturas hiperrealistas de cera, con ojos de vidrio, cabello real y ropa real. Como que generalmente para llamar algo escultura necesitamos que la materialidad sea uniforme y que el pelo esté hecho de mármol o de madera o de bronce. Por eso nos producen una cosa terrible, ¿no? El valle infamiliar o valle inquietante. Pero este espectáculo permitía que las personas nobles, pero un poco más abajo, pagando una entrada, puedan recorrer un salón que estaba como todo con cartapesta, hecho como un palacio, y acercarse a los reyes
y a la nobleza. Así que este era el espectáculo de Madame Tussauds durante el reinado de María Antonieta, o sea, durante el periodo monárquico. Lo interesante es que este espectáculo no era ir, ver y maravillarse. Seguramente había bromas socarronas, seguramente, bueno, fotos no se podían sacar, pero parte del asunto de tenerlos ahí al lado funcionaba como un espectáculo más catártico que ir a rendir pleitesía o lo que sea. Y de hecho eso hizo que la propia Madame Tussauds salve su vida, porque podría haberse sido reconocida como una partícipe de perpetuar la imagen de la corona. Así que cuando la tuvieron medio ahí y cuando empezaron las ejecuciones se les ocurrió un trabajo y fue, bueno, esto es una caricatura y ahora lo vamos a ver, que fue como, bueno, una vez decapitada María Antonieta, hacer una réplica de esa cabeza y que esa cabeza circule y sea parte del espectáculo. Y sobre todo hacer varias de esas piezas y con eso, bueno, como que ofrecía ver la cabeza de María Antonieta a un montón de personas multiplicadas. Acá vemos el momento en donde finalmente están entrando los revolucionarios y haciendo que María Antonieta y los demás cortesanos estén encerrados y luego ajusticiados. Hay en particular una que tuvo como este ensañamiento, ¿no? Como para ver también que la revolución es esto. Este es el cuadro de Léon Maxime Febvre y esa se llamaba La princesa Lamballe. Era la amiga y confidente de María Antonieta y, bueno, directamente no fue guillotinada, sino le clavaron la cabeza en una pica, bueno, como toda esa otra cuestión de lo que significa la turba revolucionaria. A María Antonieta sí, después de un tiempo recluida, la llevaron como a un tribunal y le cortaron la cabeza. Acá hay algunas imágenes. Y acá está su cabeza puesta en una pica. Y esta es la cabeza de María Antonieta reproducida o hecha por Madame Tussauds. En todos lados, porque no hay una. Y Madame Tussauds tiene ahora es una franquicia sus museos de cera. De hecho, es como hay por todos lados. Sí, es como un trademark. Y en algunos tiene esto que ven acá. Es un diorama del momento en donde los revolucionarios en prisión le llevan la cabeza de María Antonieta real para que ella haga un molde de cera. O sea que esto que ven acá es una recreación de cera, del momento de cera. Acá hay otra. Como verán, son rarísimas porque depende de la calidad del museo. Es como una franquicia y se ve que es fácil comprarla porque... Sí. Y esto que ven acá es otra reliquia. Esto es la guillotina que se guardó, supuestamente, con la que le cortaron la cabeza a María Antonieta. Y casi que parece un ensamblage, ¿no? Una escultura, hablando de esculturas, una escultura, no sé, Duchamp. Acá hay una foto mucho peor, ¿no? Y ahí dice directamente. Sí. Pero esto es una recontra obra, miren. Bueno, esta es Madame Tussauds en alguno de estos museos. Y estas son fotos de una encarnación de ese museo como mucho más antigua, quizás uno de los primeros museos, en donde se ve que se transformó en un super negocio. Ya estaba el cinematógrafo y acá podemos ver que Pathé, el Instituto de Cine francés, haciendo un documental sobre esto. Y acá podemos ver entonces. Bueno, eso que están sintiendo es Valle Inquietante. O Lo Siniestro. Bueno, acá está el museo. ¿Ves? Madame Tussauds, colas para ir. Sí, pero mirá la cola que hay. Sí, la gente también, o sea, mueve eso, ¿no? O sea, como yo también iría a verlo, pero Sí. a la misma vez digo como, ay, qué raro. Como las dos mundos. Acá una caricatura que dice: soñé que que me dormía en lo de Madame Tussauds, entonces aparece, bueno, hay que reconocer quién es cada uno de estos personajes, ¿no? Pero como tener personajes que ni siquiera coexistieron en el mismo periodo histórico, despertándose y estando. Bueno, acá hay una imagen de ella, también una escultura de cera de Madame Tussauds.
Y empieza a ocurrir como esta idea de empezar a poner nombres, muy de manuales de historia. Se llamó estilo imperio a lo que produjo Jacques-Louis David. Acá está Robespierre, que durante el momento en donde se empieza a afianzar la revolución, él es un jacobino, su apodo era el incorruptible. Era, bueno, el famoso que se pasó de revolucionario de vuelta. Formaba parte del órgano supremo del gobierno revolucionario, pero obviamente estaba como gobierno revolucionario dividido en varias autoridades, pero él era el máximo. La teoría del gobierno revolucionario era tan nueva como la revolución que la ha traído. Así que no hay que buscar en los libros de los escritores políticos que no han visto en absoluto esta revolución, ni en las leyes de los tiranos que, contentos con abusar de su poder, se ocupan poco de buscar la legitimidad. Esta palabra no es para la aristocracia, más que un asunto de terror. Para los tiranos un escándalo y para mucha gente un enigma. Eso escribe Robespierre. El principio del gobierno constitucional es conservar la república. La del gobierno revolucionario es fundarla. Bueno, acá podemos ver la especie de sueño de Robespierre, en donde bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público, pero bajo el régimen revolucionario el propio poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que le ataquen. Bueno, Robespierre termina decapitado también, y en esta caricatura se ve que Robespierre, que decapitó todo París, es el último y está haciendo... bueno, sí, está decapitando al último francés. Algo así es, ¿no? El texto dice algo así como caricatura que muestra ejecutando... Ah, está ejecutando al verdugo. Ahí está. Sí, no, pero es eso. Es como Robespierre matando al verdugo. Es como lo último que le quedaba. Y después, bueno, le queda como cortarse la cabeza al mismo. Acá está Robespierre. Lo que se llamó, bueno, el régimen del terror sin virtud es desastroso. La virtud sin terror es imponente. Bueno, esta es la fotografía de Robespierre también hecha por Madame Tussauds. O sea que el propio líder revolucionario que mandó a hacer eso también terminó con su cabeza. Bueno, David entonces se transformó en el pintor oficial de Napoleón. Y este cuadro que ustedes ven acá tiene también ecos, ¿no? En el cuadro de San Martín y en esta cosa. Para mí son esculturas, y esa sensación de no decir que son esculturas es justamente lo que nos pasa. Como que la gracia del arte es mantener como la mímesis hasta cierto umbral, ¿no? Lo que Matashiro Mori llama el Uncanny Valley. Como que si te pasás un poco más de likeness o de mímesis, genera un rechazo, ¿no? Como que... Y tampoco se hace como un registro documental, porque de pronto la fotografía bélica podría llegar a generar como la misma, el mismo umbral entre arte y registro, pero el documental esto no ni siquiera como... Yo creo que sí, que hay eso, como que cae como en desgracia, como valor documental hacer una escultura mimética por la fotografía. Sí. Bueno, David, estas pinturas, y podemos ver entonces cómo esta coronación de Napoleón y la coronación de su amante Josefina tiene como este momento histórico. Se cree que él mismo agarró la propia corona y se la sacó al papa, no sé qué, y aparece como esta imagen. Es casi el equivalente del cine, ¿no? El estilo imperio. Tiene como esta grandiosidad y un tamaño gigantesco, y cada una de las personas que ven ahí es un personaje histórico real. Así que vendría a ser como esa especie de narración, ¿no?, mimética de los acontecimientos históricos. Acá dice el pintor histórico... bueno, no sé. Sí, poniéndose la corona y eso. También podemos pensar que hay algo así como una retropía en el estilo imperio, porque la idea es como ensanguchar como todo el imaginario de todos los imperios juntos, el romano, el griego y hasta incluso las propias mitologías griegas, y hacer como de eso una sola capa. Eso también es lo que hace muy difícil cuando uno empieza a estudiar historia del arte, reconocer a qué periodo corresponde cada una de las imágenes. O sea, si yo les muestro esto, costaría como un tiempo largo si es un friso griego, pero no, podemos ver que está hecho con un claroscuro que solo se puede hacer con el óleo, como que la mirada tiene que empezar como a circular bastante para darse cuenta, pero yo creo que esta imagen representa muy, muy bien. Este estilo imperio también se lo llamó como
estilo, ¿cómo se llama? Pompey o algo así, porque estos cosos que aparecen acá, que aparecen siempre en todas las pinturas, bueno, era como lo mismo que usaban en Francia los bomberos, así que quedó como medio una especie de broma de esos cascos romanos. Bueno, David en 1817 tuvo como pupilo a este que ven acá, que se llama François-Jos Naves. O sea que este fue como su aprendiz. Esta es la masacre de los inocentes, que es este genocidio, ¿no? Cuando todavía no existía la palabra genocidio. Esta cosa que ocurre cuando mandan a matar a todos para que no salga de ahí como el próximo ¿cómo se llama? Rey de Israel. Y acá también podemos ver el descanso antes de ir a Egipto. De hecho, bueno, es un descanso corto porque si no también hubiera muerto Cristo. Y acá podemos ver una imagen de este mismo autor, Navas, que se llama El niño enfermo. Y acá podemos ver la incredulidad de Santo Tomás. Y quiero que a partir de ahora veamos un vector, que es como la mirada a nosotros, o la mirada como que rompe la cuarta pared, no sé cómo llamarlo, que es cuando mira a cámara a alguno de los que está siendo retratado. En estas pinturas entonces aparece esta cosa, miren, se ve como hasta el olor, ¿no? De Napoleón en una batalla. Se llama Bonaparte visita a los pestilentes en Jaffa. Y esta pintura Imperio entonces está mostrando la grandiosidad del líder. Antoine Jean Gros es otro aprendiz de David. Bonaparte en el puente de Arcole muestra entonces a Bonaparte triunfante. Y aparecen entonces estas pinturas. Y este episodio es quizás uno de mis favoritos cuando lo retrata Jean-Léon Gérôme. Tiene esta imagen de Bonaparte llegando a Egipto y aparece entonces este imaginario de las tropas napoleónicas llegando a Egipto y este momento en donde confronta a Napoleón con la esfinge. Y es increíble esta imagen. Varias veces estuve buscando si realmente era de Jean-Léon Gérôme. Y sí, lo es, ¿no? Tiene como un carácter fotográfico, ¿no? Parece casi como un render o Photoshop y es como no, les juro. Traté de buscar reproducciones de fotos de esto en el museo para ver la escala y no encontré. Pero bueno, llevó un ejército de 35.000 soldados, pero también llevó lo que él llama como los savants o eruditos. 150 egiptólogos y antropólogos para visitar. Esta es parte de la película de Ridley Scott del 2023 que también muestra como un momento en donde llega Napoleón a Egipto. Acá hay algunos grabados. Y esta foto es increíble, ¿no? Cuando se ve el estado de la esfinge. Y esto es ahora. Parte también de esta expedición estaba como en esta especulación de cómo era la reconstrucción de algunas pirámides que estaban como destruidas. Y hubo como algunas de las documentadas de las pocas pirámides que quedaban sin saquear. Y empezaron a aparecer momias. Ya el negocio de sacar momias ya existía desde antes de que llegue Napoleón. Pero empezó a aparecer una moda de comer momias. Comerlas y también llevarlas y hacer disecciones como espectáculos en público. Así que había un tráfico de momias. Algunos creen, y está como medio comprobado, que tiene que ver con un error de interpretación. Porque los persas usaban el asfalto como para curar un montón de enfermedades, epilepsia, digestivas, un montón de cosas usaban como asfalto y en su idioma era como mumien o bitumen, que es asfalto, y entonces cuando ese remedio empieza a aparecer en Francia o en algunos lugares toman la palabra mumia como momia y empiezan entonces a moler momias y a utilizarlo como medicamento. También se utiliza el pigmento de momia para hacer unos colores ocres muy específicos. Así que muchas de las pinturas, como por ejemplo esta,
está hecho con polvo de momias. En un crossover genial, ¿no? De la historia del arte. Se usaban momias para hacer pigmentos y era el color momia. Era como un promedio de moler momias, daba como este color que es el color momia. Así que este cuadro que ven acá de Napoleón está hecho con momias. Y esta imagen me parece también... Esta imagen también me parece increíble y está en la película de Ridley. Sí, color momia. Que es como a Napoleón abriéndole un sarcófago en el momento. Incluso hicieron algunas... ¿cómo se llama? Algunas caricaturas al respecto donde cuando abren el faraón era él mismo y se ve como si largara como olor o algo así. La película de Napoleón también es así, están en Egipto. Sí, acá mostré, Perdón. pero sí. Bueno, Francisco Fortuny, porque estamos hablando de todo esto que ocurrió cerca de 1810, o sea que mientras tanto acá en Buenos Aires estaba como la Revolución de Mayo. En 1810, miren, estaba buscando como loco una mejor reproducción de este cuadro hasta que finalmente encuentro que es un cuadro muy chiquitito, así que por eso es que no está como en más resolución. Esta es la Revolución de Mayo, narrando como estos episodios o estas reuniones. Acá hay una de Pedro Subercaux de 1956 es la pintura, pero bueno, como es un historiador se imagina esta situación. Acá está la batalla de Chacabuco con San Martín. Pero Leonie Mantis, esta artista, es la que en 1920 hace como una reconstrucción de lo que era Buenos Aires en la época de la colonia. Así que todo este imaginario que tenemos, lo tenemos gracias a ella. Después, ¿tiene alguna? Argentina. Ah, no. Francesa, pero radicada acá en Argentina. Y ganó el premio único para extranjeros en el Salón Nacional. Bueno, y tiene como esta obra que es este pensar Buenos Aires colonial. Como... Me imagino como trayendo cosas de afuera y como recreando. Sí. Utilizó fotografía para alguna de sus obras. O sea, como que hacía algo así como encontrar el Buenos Aires como está y a partir de eso, con su imaginación y su investigación antropológica, retroceder el tiempo. Así que mucho de su imaginario lo tenemos de ahí. Y acá está ella también, ¿no? En una sesión de pintura con modelo vivo. Y acá hay algunos cuadros de ella. Son increíbles sus cuadros. Y acá la podemos ver también fundando como una academia acá en Buenos Aires. Esta es una imagen de Pedro Subterfuge. Están cantando el himno nacional en 1813. Y este Pedro Subterfuge es un pintor que a la vez era monje, sacerdote, y hizo esta pintura que se llama La primer misa en Chile. Y esta pintura contiene esto que les estoy anticipando, que es la mirada a cámara, ¿no? Una posible revolución que empieza con Velázquez, cuando en Las Meninas no solamente ella nos mira, sino varios nos están mirando y entendemos si es un espejo. Bueno, no voy a entrar a analizar Velázquez, pero podemos ver que hay una revolución en el arte que la inicia Velázquez y es esta idea de romper esa pared. De hecho, miren, cuando uno la ve montada esta obra, empieza a generar este diálogo, ¿no? Entre todos los visitantes del museo y la obra. Algo parecido pasa en el icono de la Revolución Francesa, que es este cuadro de Delacroix. La libertad guiando al pueblo se llama, y nos muestra entonces toda esta alegoría de la libertad y los roles de cada uno de estos personajes. Este vendría a ser como un noble y este un trabajador. Bueno, cada uno cumple un rol. Es en realidad la deposición de Carlos, que era hermano de Luis XVI, que reinó tras la caída de Napoleón, o sea que vendría a ser como, bueno, otra de esas escaladas de la revolución. Acá está Delacroix, y hay muchos análisis de su pintura en base a varios ejes. Acá podemos ver cómo eligieron algunos puntos de fuerza y trazaron un montón de diagonales. Acá una ley de tercios, y acá no sé qué están analizando. Acá, bueno, también otras diagonales.
Y cuando uno ve estas cosas o ve análisis deep, historia del arte, empiezan a aparecer las preguntas de ¿realmente Delacroix pensó todo esto a la hora de componer o son interpretaciones que vienen después? ¿No? Como la dirección de miradas y todo eso. O la de él. Y yo hice una increíble. Mariano no le gusta que diga. Sí, miren este. Miren este personaje. Es el único que está mirando directamente a cámara y mirando la situación. Pueden ver como en sus ojos hay como una mirada estróbica, ¿ven? Tiene un ojo mirando para un lado y otro para otro. Con este nos está mirando a nosotros y con este trazamos una línea y va directamente a la libertad. Así que voy a hacer circular estas imágenes porque uno ve estas cosas y dice, ah, bueno, sí, Delacroix. Yo no sé si lo hizo o no, pero este juego de hacer análisis de cuadros e inventar hipótesis podría ser este niño rompiendo la cuarta pared y a la vez visto y siendo visto por la libertad. Y podemos ver ahí que está con la mano en la piedra. Sí. Y hablando de rebuscados, miren este otro cuadro. 1818. Jean Aloux. Y es un cuadro en donde vemos el artista. Está tocando el violín y ella lo viene como a interrumpir o algo así, no sé. O quizás está cocinando y acá tiene el repasador y acá hay un montón de cuadros. Y en este caso se preguntarán, él la está mirando a ella, pero este cuadro nos está mirando a nosotros. Así que también tiene como ese factor. Tiene varias versiones. Como ella yendo a verlo. Como que no sale de la habitación, ¿lo ven? Es otro día. Bueno, el romanticismo. Ahí donde el neoclasicismo propone una belleza ideal y el racionalismo la virtud y la línea de la antigüedad clásica no sé qué, en el romanticismo se opone promoviendo el corazón, la pasión, lo irracional, lo imaginario, el desorden, la exaltación del color y cierto culto y vuelta a la Edad Media. Ahí podemos ver también estas imágenes románticas en donde están como los artistas en sus habitaciones. Ingres hace como un paso del neoclásico y llega como al romántico. También podríamos pensar que ese estilo imperio tiene este retrato de Napoleón entronado, entronadísimo. Y también tiene estas imágenes o estas fugas a Oriente como excusa de mostrar desnudos. Algo que, ¿cómo se llama? Peter Burke llamaría como the male gaze o la mirada masculina y establece a partir de también otras historiadoras de arte feminista como esta constante, ¿no? De la mirada y también, ¿no? Esta excusa en esta representación de Delacroix. Esta es de Delacroix, no es de Ingres, pero bueno, tiene como también esta tradición de la odalisca o de la manera de encontrar este personaje que nos mira y sabe que está siendo mirada, pero a la vez está siendo pintada y retratada, bueno, y todas esas vueltas. Aparece algo que ahora vamos a anticipar cuando empecemos a cerrar, que es que uno piensa que en las vanguardias o en el surrealismo y en un montón de ismos que vamos a ver más adelante se descubre por primera vez este tipo de posibilidad. Y en realidad podemos ver en este boceto de Ingres que la superposición, el no terminar, formaba parte de una de la paleta de los artistas que muchas veces en la historia de arte los descartaron como bocetos, pero podremos interpretarlos como obras mismas. Si uno lo ve esto dice, sí, es una preparación y por la escasez de papel y grafito superpuso. O podemos pensar que hay una búsqueda, ¿no? De generar como esta juxtaposición. Bueno, se lo conoce como un dibujo preparatorio para hacer esto. Bueno, acá está la obra en un camioncito. Cherisseau es el alumno preferido. Acá hay un autorretrato a los 16 años. Alumno preferido de Delacroix. Bueno, acá también tenemos estas pinturas. Pero tiene esta, extrañísima. Se llama Estudio de un hombre y puede llegar a ser esos nombres puestos post-mortem, ¿no? Como un título de obra. Y acá podemos ver eso, como un dibujo preparatorio contiene, para ahorrar lienzo, como 2 puños. Y justo el puño está muy relacionado con la liberación, afro, no sé, como que aparecen esas posibles connotaciones. Luis Lamotte aparece como uno de los también discípulos. Acá hay algunos. Y fue profesor de renombrados artistas a su vez, por ejemplo de Degas.
Acá hay algunas imágenes familiares. Tiene este cuadro que se llama La familia Beleschi. Y otra vez tenemos esta mirada, ¿no? A cámara. Es una familia que estaba de luto. Bueno, Degas dice, la mayor era de hecho una pequeña belleza. La menor, por otro lado, era inteligente como la que más y amable como un ángel. Las estoy pintando con vestidos de lutos y pequeños delantales blancos que les sientan muy bien. Me gustaría expresar cierta gracia natural junto con una nobleza que no sé cómo definir. Eso dice Degas sobre esta pintura. Y también tenemos esto, ¿no? Estudios de gesto de manos. Pero puestos así, miren qué increíble. Otra vez, bueno, porque es un dibujo preparatorio. Pero quizás no. Quizás era como una obra en sí mismo. De hecho está la firma. ¿La ven acá? Degas. Así que podemos pensar que todas las cosas que consideramos posteriores aparecían, como dirían otra vez, como fatalmente preñado este arte de lo que iba a ser el fin de este tipo de imaginario mimético. Acá de hecho hay otro autorretrato de él que lo dejó hasta acá, ¿no? Da la sensación también de ser un autorretrato terminado y borrado y vuelto como a dibujar, pero que lo dejó en ese abandono. Así que Degas es uno de los fundadores de lo que luego se llamó impresionismo, pero él siempre quería ser llamado realismo o arte realista. ¿Okay? Sí, como ese desteñido de Mariano Ramis. Bueno, acá hay unas obras de su juventud y entonces iría por acá. Degas empieza a acercar a esta voluptuosidad. Miren cómo casi que el tema termina siendo las flores y ella está sobrando. Bueno, o no. Y lo que más me llama la atención a mí de Degas, que les quiero compartir, primero esto, como que está lleno de anticipaciones de lo que vamos a ver ahora. 1866, ¿eh? Y atrás está esto, como una colección de papel carta o algo así que asemeja esto mismo a un cuadro cubista, pero en realidad es la colección de, no sé, de esos chirimbolos, de telas, de cosas que guardaba ahí atrás. Y otra vez tenemos, bueno, mirada como a cámara. Y acá le hizo un retrato a Tissot. Y acá a otro que se llama Henry Michel Levy. Y esto que ven acá es un maniquí que tenía como para poder hacer poses largas y no tener que pagarle a una modelo. Una práctica que yo no conocía, me puse como a ver y descubrí. Bueno, Degas es conocido por esto, ¿no? Por pintar bailarinas, que también fueron recontraanalizadas y se ve como, ¿no? Ese sometimiento del ballet terrible. Algunos quieren ver solamente la belleza del ballet, pero en sus cuadros queda muy explícito detectar ese sufrimiento. Miren esta, en una especie de penitencia y estos maestros ahí tiranos. Pero lo que más inquieta de Degas es que no solamente está como en este borde de lo que luego llamaría impresionismo o algo así, sino sus encuadres. Varias veces busqué y traté de ver, perdón que no traje todas, pero este crop es así. Y es extrañísimo cropear, parece mucho más un encuadre fotográfico hasta descuidado. O esta, termina acá, la pipa justo con el borde. Estos son los tomadores de absinte. Esta bebida que generaba alucinaciones y donde también se armó como este mito de que el impresionismo... ¿Qué? No, de absinte no, esos toman láudano hace varias clases. El absinte es una bebida con mucha... Yo nunca probé, pero parece que genera como un nivel de embriaguez que produce como algún tipo de distorsión visual. Pero miren este encuadre. Se llama La violación, este cuadro de Degas. Bueno, y este también, no solamente por lo del encuadre que les cuento, sino por incluso la duplicación de los rostros, ¿no? Como si fuera que estuvieran en movimiento. Y acá empiezan a aparecer eso, líneas. Como si el cuadro ya estuviera terminado y por arriba lo empieza a bocetar. Estos son algodoneros. Empresarios del algodón, no se están controlando la calidad, no están trabajando, no es que está hilando nada, está como chequeando a ver a cuánto venderlo. Y esta es en la bolsa de valores. Hay un boceto, ¿no? En donde se están como intercambiando cosas, datos, chismes. Y este es Edgar Degas pintando a Madame y a Edouard Manet. Y otra vez, miren este encuadre. No sé si es eso, ¿no? Una cortina, pero la cortina se transformó como en lienzo inacabado.
o la veladura de un rollo, ¿no? No, es así. De hecho acá dice de gasta, bien firmadito. Como si estuvieran atrás de una cortina o bueno, o el misterio, ¿no? Estás haciendo el retrato de un matrimonio y a ella le cortaste como el rostro, pero a él lo agarraste muy bien. Aparte imagínense eso, ¿no? Es como este acto fotográfico, este tipo de pose dura un segundo, ¿no? Y Degas lo congeló ahí a Manet y describió esto de esta pareja. Bueno, acá está Manet y otra vez, ¿no? Tenemos estos cuadros que terminan de develar esa influencia de lo que se llamó el japonismo, ¿no? Esta invasión de productos chinos y japoneses en Europa, pero esta fascinación que ejerció en los pintores las estampas japonesas. Y acá hay una reproducción de un cuadro de él. Otra vez, ¿no? La odalisca con esa mirada a cámara. Y acá hay un gato que también está mirando. Y esto no es esto es una reproducción de sí mismo. O sea, es un hecho posteriormente. Y quizás este que fue un escándalo, el almuerzo sobre la hierba. Y el escándalo tuvo que ver no tanto por su desnudez. Sí, por su desnudez, pero como que no era tema ninfa odalisca, sino como nada, está con gente de la época en un picnic. De hecho se llama el almuerzo sobre la hierba. Y su mirada descarada a cámara. Quizás si hubiera estado mirando a otro lado no hubiera sido tan escandaloso. Y eso también volvió loco a todos los pintores, tanto que en 1961 Picasso haría algunos de sus muchos covers, varias veces, ¿no? A lo largo de su vida. Incluso lo pintó al propio Manet pintando el almuerzo sobre la hierba en esta pintura. En 1882 otra vez se mete con esto de la mirada como a cámara y ese espejo imposible reflejándola a ella en un bar del Folies Bergère. Y un suicidio. Y este cuadro que está acá, ¿no? Este está en el Museo de Bellas Artes. Y también tiene en 1880 Espárragos. 1861 Un cazador de leones. Y acá está Manet retratado por Latour. Este Henri Fantin Latour. Que tiene estos cuadros increíbles. Acá está él con su grupo de amigos. Pintaba así. Pero también pintaba así. Terrible. Ya vemos eso, ¿no? La coexistencia de la fotografía y la pintura subiendo de nivel en cuanto a su tamaño y en su capacidad de mímesis. Y esta idea de poder casi tocarlos. Y este juego, ¿no? No solamente la transparencia, sino el efecto óptico de lupa del agua. Y acá podemos ver los pintores sintiendo que algo se estaba agotando. Y miren estos. No es que son un crop, ¿eh? Son así, son más chiquititos, pero están en este grado. Y uno también podría pensar que son estudios, o que como en 1893 empezaría a hacer Cézanne, ya se empezó a correr. Algunos dicen que fue pintor de pintores, que la crítica y el público lo ignoraban, pero que era muy apreciado por los impresionistas y, bueno, y una nueva generación de pintores. Para Martha Satonji, acá es a donde empieza el arte moderno, con Cézanne. Anticipando el cubismo. Para ella el cubismo es una derivación de Cézanne, que no le había puesto de nombre cubismo a sus prácticas. Y a mí me gusta Cézanne, pero Martha Satonji flasheaba mucho. Hablaba sobre una inestabilidad euclidiana de las figuras y que todo lo que estaba puesto es en realidad como una excusa para hablar de la pura forma, no para representar los objetos. Y algunos también piensan en eso, ¿no? Que si agarramos sus telas y hacemos como crops, podemos encontrar directamente cubismo, ¿no? En su manera de representar. Acá hay un cuadro de Manet. De Cézanne. Estas son algunas de sus últimas pinturas, en donde también podemos ver como cubismo o cesanismo metiéndose en cosas más figurativas. Durante mucho tiempo volvía a este monte y hacía estas pinturas de ese mismo espacio. Pero donde finalmente se terminaría pudriendo, terminando, revolucionando todo esto es acá. Acá vemos a los futuristas italianos, contemporáneos a Gramsci, y estableciendo entonces un aspecto, que es que Marinetti, el mismo que escribe el manifiesto futurista, es el que escribe el manifiesto fascista.
y en esta colaboración estrecha aparece esta ilusión de parte de los artistas italianos de vanguardia futuristas con el fascismo y esta idea de transformación. Su idea era muy clara en el manifiesto y es como que hay que quemar y destruir los museos y que el arte tiene que ser la pura actualización permanente. Así que en esta búsqueda Marinetti y el resto de los futuristas empiezan a pensar que el arte del presente es el arte del futuro siempre por llegar. Acá podemos ver una imagen, eso que ven ahí es la palabra pasatismo siendo como atravesada por el futurismo. Y los ruidos de las máquinas, las locomotoras y todo se transforman en un propio lenguaje onomatopéyico. Aparece uno que se llama Luigi Russolo con unas máquinas tipo de hacer sirenas y ruidos y aparece entonces esta vocación de estar siempre como ubicado en ese futuro. Umberto Boccioni hace estas pinturas, se llama La ciudad se levanta. Miren su versión previa en blanco y negro. La idea, a diferencia quizás del cubismo, es que lo que se está representando acá es el movimiento, no el múltiple punto de vista. Eso se llama estados de ánimo 1, las despedidas. Nunca hizo otro estado de ánimo registrado, pero empieza a verse esta experiencia de juxtaponer ismos. Esta se llama ídolo moderno o ídola moderna y vemos que aparece como esta luz eléctrica. Dinamismo de un jugador de fútbol. Y en 1913 empieza una serie de esculturas, de esta solo queda esta foto, síntesis del dinamismo humano, las únicas formas de la continuidad en el espacio. Y en 1915 hace esta pintura y muere en 1916. Gino Severini, otro futurista, está en esto. Dinamismo de una bailarina. En un momento el concepto de dinamismo de funcionaba perfecto como para englobar. Y aquí está Marinetti. En un momento va a visitar Rusia y va a ver a los artistas de ahí porque sabe que los propios rusos habían establecido un futurismo local. Les había llegado literatura, pero literatura futurista y algunas reproducciones, pero en Rusia más que nada estaban con el tema de la poesía o la literatura futurista y había solamente algunos exponentes plásticos del futurismo. Y en un momento cuando estaba por llegar querían recibirlo a tortazos, como que no simpatizaban con el fascismo ni con Marinetti. La idea entonces era que a través del arte, de la cultura, se establezca una internacional futurista que esté como por arriba del comunismo y del fascismo, pero no se logró. Esto que ven acá es la portada de un manifiesto, un libro que se llamaba Bofetada al gusto público de 1912 de Vladimir Mayakovsky y otros más. Dicen, a quienes lean nuestra nueva primera inesperada, solamente nosotros somos la imagen de nuestro tiempo. El corno del tiempo resuena en nuestro arte verbal. El pasado es estrecho, la academia y Pushkin menos comprensibles que jeroglíficos. Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, etcétera, deben ser tirados por la borda del valor del tiempo presente. Lavaos las manos que han tocado la porquería de los libros escritos por incontables Leónidas, Gorsky, Skulkin, Blocks, Globs, Recim, Chorny. Supongo que esto funcionaba muy bien leído, ¿no? Toda una enumeración de escritores previos a ellos. Así la recompensa es el destino de los sastres. Sí, nombrar escritores rusos y oponerse a todo el pasado. Y en un momento aparece dentro de esta bofetada al buen gusto y a todo una frase bastante bella que es: quien no olvida su primer amor no vivirá el último. De la altura de los rascacielos miramos su pequeñez, exigimos que se respeten los siguientes derechos de los poetas: ampliar el volumen de su vocabulario con palabras arbitrarias y derivadas, rechazar el odio invencible al idioma que existía antes de ellos. Y ese idioma que existe antes es el idioma del balbuceo, es el idioma justamente del vocabulario de palabras inventadas o derivadas. Arrancar con horror de sus orgullosas frentes la corona de gloria a centavo tejida de varas de abedul propias de los baños. Tenerse de pie en la roca de la palabra nosotros en medio del mar de silbidos y ultrajes. Bueno, acá hay algunos futuristas rusos, después
autoproclamados constructivistas o cambiando de ismos. Mayakovsky dice, a un poeta manso no se le puede llamar poeta, y en un momento lo convocan. Todos tienen como un ciclo parecido, ¿no? Una euforia revolucionaria en donde con Lenin parecían como inscribirse hasta que luego terminan como metiéndose en problemas y el comunismo termina rechazando todas las vanguardias y estableciendo el realismo socialista como arte predominante. Pero bueno, en un momento consiguen estas chambas, estos trabajos antes de o suicidarse o terminar muriéndose de hambre o teniendo que exiliarse. En un momento Mayakovsky escribe un libro infantil que se llama ¿Quién debo ser? O Whom Should I Be? Y este libro es una especie de manual de posibilidades durante el socialismo o el comunismo para elegir una carrera cuando seas grande. Y esto me trae unos recuerdos, no sé si mi mamá estará escuchando, pero que una vez estábamos en un auto yendo por Mar del Plata y mi hermana debe haber visto una pintada y le preguntó a mi mamá, tipo en 86, dice, ¿qué es el comunismo? Y me acuerdo como un silencio medio extraño y mi mamá diciendo que en el comunismo vos no podés elegir qué querés ser cuando seas grande. Si necesitan gente que vaya al campo, va al campo y no puede estudiar. Si necesitan gente en las fábricas, trabajan en la fábrica y vos no elegís qué vas a hacer. Como que esa fue su síntesis. Y después, bueno, indagando un poco más, siempre era como, ustedes son apolíticos y arreligiosos. Cuando cumplan 18 van a poder elegir qué hacer, pero respondan eso, ¿no? Como con ese miedo de habernos criado, nacido en dictadura y la democracia incipiente. Así que este libro parece medio confirmar un poco porque en sus páginas te va mostrando los distintos oficios posibles para ser útil a la patria y no parece en ninguno ser artista, ¿eh? Así que Mayakovsky no lo ilustró, pero sí escribió este libro. El arte... Sí, las ilustraciones son muy lindas. Sí. Escribió Mayakovsky, el arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo con el que golpearlo. Bueno, Mayakovsky se suicida de un disparo el 14 de abril de 1930. Algunas de las críticas que venía recibiendo muy severas era por su excesivo individualismo. Y esta idea de el arte como no un espejo, sino un martillo, aparece casi en estas pinturas de Popova, en donde parece el lienzo ser un vidrio astillado por el propio arte. Popova era la artista preferida de Marta Satonji. Todo el tiempo la nombraba a ella o a Goncharova. Me acuerdo una vez que hice una pregunta medio tonta, esto lo conté varias veces, que si tuviera la máquina del tiempo, ¿a qué periodo histórico iría? Y primero se enojó un poco y después se puso como a pensar y trató de dar una respuesta rápida y dijo que iría a este periodo de constructivistas rusos y estaría con Natalia Goncharova y nombró a Popova y a Goncharova. Como que quería ir a janguear ahí. Así que siempre las tuve medio postergadas y para esta clase me decidí investigarla a Goncharova a fondo. Dice, encuentro ridículas esas personas que abogan por la individualidad y asumen que hay algún valor en su yo. Sus pinturas pasan por varios ismos. Este vendría a ser su periodo primitivista, en donde hay una recuperación de la manera de representación rural, la manera de representación del pueblo, haciendo tareas del pueblo. Acá lo podemos ver con su pareja Larinov en 1913. Y este ideal de ser un colectivo artístico. Esto que ven acá es una composición rayonista. Ellos dos fundan un ismo que es el rayonismo. Y escriben su manifiesto. Dicen, la pintura es autónoma, tiene sus formas y tonalidad. El rayonismo tiene como finalidad que las formas espaciales pueden surgir de la intersección de los rayos reflejados por diferentes objetos. Formas sacadas de la luz por voluntad del artista. Miren esto, es increíble. Cuanto más chica se ve la reproducción, más fuerte es, porque da la sensación de que este bosque rayonista, como se llama, está realmente compuesto de una iteración de triángulos que lo terminan formando, casi como los objetos tridimensionales, ¿no? Del 3D informático. El transcurso de lo que nosotros llamamos tiempo, y hemos visto aparecer ya muchos estilos.
El desplazamiento de esos estilos en el tiempo no modificará en nada el valor artístico y la significación de lo que ha sido hecho en la época en que esos estilos dominaban. Bueno, están ahí reflexionando sobre la historia. Hasta nosotros han llegado los estilos egipcio, asirio, griego, cretense, bizantino, romántico, gótico, japonés, chino, indio, etc. Esta clasificación le debe mucho a los historiadores del arte. En realidad hay muchísimos más estilos, sin hablar del estilo particular de que cada obra es en sí mismo un estilo general del momento. La irradiación debida a la luz reflejada en el espacio entre los objetos forma un polvo cromático. La teoría de la irradiación, los rayos radioactivos, los rayos ultravioletas, la reflexión. Bueno, cuando leemos este manifiesto a veces me pasaba a mí, ¿no? Como tratando de entender, y muchas veces no hay mucho que entender del manifiesto, es una obra artística también, y lo que se ve es como, bueno, la pura libertad y la propia búsqueda del cambio. Permeó en esta idea del futurismo esta cosa de ir a lo que todavía no es. Así que muchos de estos manifiestos parten como de esa novedad, impulsados en una ocurrencia nueva o en el rechazo de prácticas anteriores. Vamos a ver algunos ismos y la clase está terminando acá, pero la promesa o el hook que quiero hacer es que si quieren participar del espacio en universidad.net, solamente dedicado a este curso y exclusivo para los que están en este curso, pueden ir al formulario e inscribirse y ahí van a encontrar una investigación mucho más detallada y escrita sobre todos estos ismos. Hubo uno que se llamó egofuturismo, que fue un movimiento literario que enfatizaba la individualidad extrema y la autoexpresión del artista, llegando al narcisismo y la exaltación del yo. Duró solamente 2 años y lo inventó Igor Severin, y no estuvo solo, hubo 4 más también. Y escribieron su manifiesto del egofuturismo, así que le encontraron una vuelta al futurismo y lo hicieron solipsista, y tienen poemas que hablan de el universo en su existencia y la multiplicidad de mundos, y una puesta en absurdo el mundo que los rodeaba. Luego vendría, o en paralelo, el imaginismo, que fue más que nada literario y poético, y se basaban en la creación de cadenas de metáforas audaces y reaccionaban en contra del simbolismo o el futurismo. Como que trataban de que no haya como un sinsentido, sino una metáfora que resignifique otra, armando como cadenas. Los imaginistas rusos creaban entonces poesía creada en estas secuencias de imágenes y usaron mucho la metáfora, promoviendo a veces largas cadenas entre ellas en sus poemas. Biocosmismo. Hablé un poco de esto, no sé si públicamente o en los cursos. Abogaban la superación de las limitaciones humanas mediante la ciencia. Lo pongo dentro de los sismos artísticos porque de hecho lo es. Es un movimiento filosófico que combinaba ideas sobre la inmortalidad, la exploración espacial y la transformación biológica del mundo. El nadaísmo. Este movimiento artístico y literario promovía la negación total de los valores y significados establecidos, llevando el nihilismo al extremo. En realidad no hubo ningún exponente porque fue 100% especulativo. Era un movimiento... Sí, era nadaísmo. Era como quizás un chiste interno entre ellos que el último ismo es el nadaísmo y no había que hacer obras de arte, no había que hacer nada, era el nadaísmo. El primitivismo, con el que empezó también Goncharova, es el movimiento que buscaba la inspiración en el arte popular y las tradiciones folclóricas rusas. Quizás para congraciarse un poco con los comienzos de la revolución, aparecía como esta búsqueda del arte rural, el arte del pueblo, y estaba este uso de colores vibrantes y temas rurales. Publicaron varias declaraciones defendiendo el valor del arte popular hecho no solo por artistas profesionales. Malevich inventaría el suprematismo, cuya obra máxima sería esta. El letrismo exploraba el potencial creativo de las letras y los sonidos. Hicieron un manifiesto letrista. El estridentismo es una vanguardia mexicana en 1911, escrita por Manuel Maples Arce. Buscaba romper con la tradición y reflejar la vida moderna y urbana de México postrevolucionario. El vorticismo de William Lewis publica también el manifiesto del vorticismo, pero terminaba siendo una combinación de cubismo y trauma post Primera Guerra Mundial. Sus cuadros son increíbles, sobre todo más que por el estilo, por el tema. Es la rotura del artista que tuvo que estuvo expuesto a la guerra de trincheras. Y el antropofagismo,
el Manifiesto Antropófago de 1928, escrito por Oswald de Andrade, proponía devorar culturalmente las influencias extranjeras y reinterpretarlas en el contexto brasileño. Empieza con esta especie de chiste de tupí or not tupí, como en la tribu tupí. That is the question. Solo me interesa lo que no es mío. La ley del hombre, la ley del antropófago. Solo me interesa lo que no es mío. Bueno, en este manifiesto aparece esta ilustración. Queremos la revolución caraíba más grande que la Revolución Francesa, la unificación de todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros Europa no tendría ni siquiera su pobre Declaración de los Derechos del Hombre. Y está ilustrada con el Alvaporú, que es el hombre que come. Es un cuadro de Tarsila do Amaral y que se lo regaló como presente de cumpleaños al escritor de este manifiesto y que hoy está adquirido. Cuando uno lee el manifiesto y ponen como en síntesis que forma parte de la colección y que lo tiene como que a veces lo intenta comprar el gobierno brasilero, todo es como muy triste. Sigue el manifiesto contra la realidad social vestida y opresora, la catástrofe por Freud, la realidad sin complejos, sin locuras, sin prostituciones, sin prisiones, no sé qué. En latín. Bueno, y termina con esto. Firmado el manifiesto año 374 de la deglución del obispo de Sardiña. Y el obispo de Sardiña fue un obispo real que en 1556 fue el primer obispo en Brasil y que lo terminó devorado por los indios caetes. Así que es genial que el manifiesto termina siendo otra vez una reescritura del calendario según el manifiesto antropófago y poniendo el año 0 en el año en que se comieron a Sardiña. Así que bueno, acá está la revista Antropófaga que muestra una de esas ilustraciones de pueblos originarios comiéndose obispos. Goncharova entonces tiene estos estilos cambiantes y pasó por todos estos ismos. Acá podemos otra vez, ¿no? El ciclista, esta obra de su época futurista. El automóvil. Bueno, acá está con otros futuristas. También pintó escenografías, telones de fondos para óperas. Bueno, acá está el manifiesto que escribieron juntos. Bueno, en realidad este es una especie de catálogo de cosas que hicieron para obras de teatro, vestuarios. Y en su cuaderno de dibujos aparece una gran diversidad. Y esto quizás es como lo mejor, ¿no? Para romper toda la historia del arte y revolucionarla. Que es que este artista tiene como esta capacidad de fluctuar por un montón de ismos, ¿no? Y quizás porque no había como afán de posteridad, ¿no? En cierto punto en Rusia en esta época aparece como esta posibilidad de vivir un montón de mundos posibles, ilustraciones, estilos, jugar con la figuración, la no figuración, anticipar cuestiones casi como de lo cinematográfico, juxtaponer, ¿no? Un cubismo, un futurismo, impresionismo, Cézanne, y hacer esto. Ese es el dios de la fertilidad. También podemos pensar en primitivismo o apropiacionismo, culturalismo, no sé. Y esto, seascape painting, casi llegando, esto es 1912 y está como casi llegando a los norteamericanos, ¿cómo se llamaron? Los Rothko y todo eso, ¿no? Y este, composición geométrica. Y estos también. Casi un belleza y felicidad. Se llama Composition de Sur de Rose. No sé. Goncharova. 1925. Miren este es increíble. Y acá otra vez, ¿no? Hablando de miradas a cámaras, una foto no solicitada mientras estaba haciendo un grabado. Y volviendo entonces a Marta, y hablando de fotos sacadas sin permiso, en un momento le saqué esta foto. En ese momento tenía como un celular malísimo, así que lo puse medio ahí y le saqué una foto. Y esto pasaba cuando algo parecido a lo que está pasando acá. La Ethos, que era su instituto, tenía capacidad como para 20 personas, a veces sobrevendía medio como un vuelo, sobre todo porque sabía que después iba bajando gente a lo largo del curso que duraba un cuatrimestre. Y sobre el final del curso a veces pasaba que éramos 4. Entonces terminaban ellas, que eran como las infaltables, y terminábamos haciendo la clase directamente en la mesita tomando el té.
Y acá no sé qué estará explicando. Y bueno, no, este es una clase en donde fue más gente. Esto era el intervalo en donde se abrían estas puertas y sacaba unas masitas, un tecito. Y ella estaba sentada ahí. Y buscando entre mis fotos encontré esta, que no detectó su rostro y quedó como ahí metida, pero cuando apretás el botón, cuando detecta rostro, te muestra todas las fotos de ese día. Y encontré que tengo esta foto del setup de Marta. Es una computadora en donde ella está viendo lo que se ve acá en una tele. En un momento tuvo proyectores, pero en un momento llegó a la conclusión de que lo mejor era poner teles. Así que tenía esta en primer plano y para los que estaban sentados más atrás, como en un micro, tenía unas teles más chiquitas. Así que eran 3 monitores su instalación. Y acá hice un esfuerzo para ver si le podía bajar el brillo todo y para tratar de ver qué había ahí. Y en un momento iba a mentirles y decirles que ahí había un cuadro de Goncharova y no sé qué. Pero bueno, ¿qué cosa? Bueno, quizás sí igual, ¿eh? Miren que lo recorté, busqué en imágenes, hice cosas. Algo se ve, ¿lo ven acá? Bueno, nada, está ahí mirando entonces. Bueno, estaba enseñando en una clase Goncharova. Y para robarle un poco más a ella tenía algo en donde las clases iban en cierta deriva, no había preparado como un timeline, sino que iba abriendo carpetas. Yo no sé cómo hacía, carpetas en donde tenía fotos y a partir de eso iba como en una deriva y completaba las clases. Y en un momento medio que miraba así la hora y eran 9:20 y bueno, y cerraba la clase. Yo no sé si notaron, durante estas clases tuve que hacer un esfuerzo muy grande para que todo cierre en un lugar y no sé qué. Así que no, Marta, cierra acá la clase, porque sí. Y la clase que viene se llama Cámara Obscura y es la anteúltima clase. Estamos acá, la que viene es Cámara Obscura y la última Datoísmo. Si quieren pueden suscribirse al canal y darle like. No sé bien ya por qué, pero estaría bueno. Y también si quieren pueden unirse. Hoy Natalia Gómez se unió en calidad de estudiante regular. Pero sobre todo lo que más aporta al proyecto es que entren a este formulario, Tuki, y si pueden se inscriban a alguno de los encuentros. Tengo que actualizar esto porque podés, si te inscribís a los 2 encuentros, sale 20.000 cada uno, si te inscribís a los 2, 30.000. O 2 por 20.000, lo que sea. Como que estoy rematando esos cursos. Y también incluye esto, que es lo más importante, y lo que sí, no hay beca para esto, que es que si quieres acceder a este espacio en donde estamos subiendo un montón de cosas increíbles, compras el acceso en donde vas a tener también las clases grabadas y todo eso. Bueno, les agradezco mucho la atención. Perdón que no agité mucho el chat, pero veo que hay un montón que están ahí. Saludos a Juan Pablo. Juan Pablo en un momento quiso entrar, pero no sabía qué querías hacer. Estaba muy arrancando, así que te pido disculpas si querías participar y no te abrí la puerta. Y a los demás, bueno, saludos. Gracias.